Egunon, quedan apenas 72 horas para la cita con las urnas de este próximo domingo 21 de abril, momento en el que los ciudadanos estamos llamados a votar para elegir el próximo Parlamento Vasco. La campaña ha entrado en calor esta última semana. Los aspirantes han debatido ya largo y tendido en varias ocasiones y hoy nos acompañan en este debate decisivo. A punto de enfilar ya las urnas los 7 candidatos al Endacari de las fuerzas políticas con representación en la Cámara Vasca. Yo soy Marta Madruga, periodista de esta casa del Correo, y junto con mi compañera y corresponsal política también de esta casa, seremos las encargadas de moderar y de plantear las preguntas a los candidatos. Hemos intentado poner el foco, después de haberles escuchado estas últimas semanas, en los asuntos más candentes, de mayor actualidad y que más controversia han generado entre ustedes, sobre todo teniendo en cuenta el alto porcentaje de indecisos, cercano al 25%, según la encuesta de Ikerfel para el Correo, que decidirán su voto en esta recta final. Hablaremos de pactos, de autogobierno, de memoria, de cómo garantizar los servicios públicos, de seguridad, de vivienda, en definitiva, de todos los asuntos que interesan y preocupan a los ciudadanos. Pasamos ya a presentarles a los candidatos. Por el Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, bienvenido. Por EH Bildu, Pello Otxandiano, bienvenido. Tenemos también a Eneko Andueza, del Partido Socialista, bienvenido. Javier de Andrés, por el Partido Popular. Miren Gorrotxategi, del Elkarrekin Podemos. Hola, Egunon. Alba García, de Sumar. Egunon. Y Amaya Martínez, de Vox. Bienvenidos. Egunon, buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por aceptar la invitación de esta casa. Les proponemos arrancar el debate con una primera intervención de 30 segundos en la que expongan ustedes el mensaje central que cada uno desea transmitir en este debate. Les daremos la palabra por el orden de representación en el Parlamento Vasco, así que abre esta ronda el candidato del PNV, Imanol Pradales. Egunon, este domingo Euskadi se juega su futuro y mi objetivo en esta campaña es explicarle a la sociedad vasca la realidad que tiene este país, nuestros proyectos de futuro y avanzar en bienestar. A pesar de los diagnósticos catastrofistas que escucharemos esta mañana, yo creo que Euskadi es un gran país y yo sí estoy orgulloso de Euskadi. Y estoy orgulloso de vivir en un país que roza el pleno empleo, que es líder mundial en sectores industriales como automoción, energía y aeronáutica y que tiene una de las tasas de pobreza más bajas. ¿Hay cosas que tenemos que mejorar? Sí, pero lo haremos. Es mi compromiso. Yo estoy insistiendo en una idea que me parece fundamental y es que necesitamos espacios de encuentro. Necesitamos espacios de encuentro porque este país hay que construirlo entre diferentes. Este país no se puede construir a espaldas de nadie. Por lo tanto, los retos sociales enormes que tenemos enfrente requieren gobiernos con propósito construidos entre diferentes. Es necesario construir espacios de encuentro y yo estoy haciendo un trabajo o una aportación en ese sentido. Necesitamos espacios de encuentro. Sí, frente al mero diagnóstico de algunos y la autocomplacencia de otros, el Partido Socialista está poniendo en el centro de debate propuestas concretas sobre las cosas que interesan a la ciudadanía vasca, sobre sanidad, sobre educación, sobre seguridad, sobre empleo, sobre vivienda, sobre modelo de cuidado, sobre política industrial. Nosotros tenemos un proyecto a la medida de lo que merece Euskadi, de lo que necesita Euskadi, para solucionar los problemas reales de la ciudadanía vasca. Nosotros vamos a decidir que el próximo gobierno tenga políticas progresistas presentes. Nosotros vamos a decidir el futuro de Euskadi. Javier de Andrés. Euskadi es un gran país, desde luego que sí. Tenemos buenos salarios, una alta renta per cápita, pero los servicios públicos no están al mismo nivel. Ni la sanidad, ni la educación, tampoco la seguridad están al nivel que está el conjunto de la sociedad vasca. Y eso se debe a que ha habido un mal proyecto y una mala gestión por parte de quienes han dirigido el PNV y el Partido Socialista. Creemos que hay una alternativa y que tenemos que poner la administración pública al nivel de lo que es la sociedad vasca. Miren Gorrotxategi. Bueno, el Elkarrekin Podemos quiere un cambio en Euskadi, pero sabemos que para eso hace falta un gobierno de izquierdas, porque no se puede pretender cambiar las cosas con quien nos ha traído precisamente hasta aquí, porque el interés general se defiende reforzando los servicios públicos y haciendo una transición ecológica sin tutelas del oligopolio, que es quien más contamina. Y desde una perspectiva feminista y de justicia social, para que la vivienda sea también un derecho, bueno, pues estos valores todos son de izquierdas y solo los puede defender un gobierno de izquierdas. Alba García.
Este domingo nos jugamos mucho y tu voto es más útil que nunca. Tu voto vale mucho y por eso queremos decirte que desde Sumar tenemos claro qué es lo que necesitamos en Euskadi. Necesitamos cambios porque lo que hemos hecho hasta ahora ya no sirve. Nosotras pensamos que es necesario que haya más feminismo, más ecologismo, políticas justas, políticas valientes y sobre todo ideas nuevas para vivir mejor y para que todas podamos vivir mejor. Amaya Martínez. Buenos días. La inseguridad en nuestros barrios y ciudades ha aumentado. La imposición lingüística expulsa talento de nuestra comunidad y no atrae talento de otras zonas. La educación de nuestros jóvenes se está degradando. Estamos a la cola del resto de España. Osakidetza ya no luce como antes, cada vez está más apagada. Nuestra ganadería y agricultura, nuestro sector primario, se muere por la imposición de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. En Vox siempre diremos la verdad. Otros, cuando llegan las elecciones, te dicen que harán mucho, pero luego no harán realmente nada. Bueno, pues abrimos ya el debate como tal con el asunto que ha sacudido la campaña esta última semana y que ha copado titulares a raíz de una entrevista del candidato de H. Bildu en el que usted, señor Otxandiano, ha preferido no calificar a ETA como una banda terrorista. Hace apenas unas horas, esta misma mañana, le hemos escuchado pedir perdón a las víctimas. Le preguntamos si esto quiere decir que sí que considera a ETA una banda terrorista. Bueno, yo quiero empezar, en primer lugar, expresando mi cercanía al dolor de todas las víctimas en general y de las víctimas de ETA en particular, y mostrando mi absoluto respeto con todas las víctimas y con las víctimas de ETA en particular. Creo que EH Bildu ha hecho un recorrido en los últimos años y quiero poner en valor la declaración del 18 de octubre, donde se dice que todo aquello nunca debió de haberse producido. Creo que estamos dando pasos insuficientes, seguramente todos los pasos son insuficientes, pero creo que la convivencia, la memoria plural, una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos se construye con pasos que seguramente serán insuficientes. Nosotros estamos en ese camino y nuestro compromiso es absoluto con una memoria plural y con una convivencia basada en los derechos humanos. Señora Andueza, sobre este mismo tema. Yo creo que a cada cosa hay que llamarla por su nombre, ¿no? Y si no tenemos ningún reparo a decir que el franquismo fue una dictadura, tampoco tenemos que tener ningún reparo a decir que ETA fue una banda terrorista. Toca deslegitimar, toca llamar a cada cosa por su nombre y a cada cual le toca enfrentarse a su pasado. ¿Por qué? Porque a las víctimas, a todas las víctimas, sin hacer ningún tipo de exclusión, les debemos el principio de verdad, justicia y reparación. Por tanto, ante cualquier vulneración de derechos humanos hay que llegar hasta el final. Hay que conocer esa verdad, esa justicia y esa reparación y, desde luego, en el caso de ETA y en el caso de la izquierda abertzale creemos que todavía queda mucho por hacer. Mientras alguien no condene esa violencia, quizá pueda llegar a ser lehendakari, pero nunca será el lehendakari de todos. Señor de Andrés. Para acabar con el terrorismo fue fundamental que nos pusiéramos de acuerdo en unas bases éticas que fueran exigidas y una de ellas, la fundamental, era no llegar a acuerdos de concesión de poder a las fuerzas políticas que no condenaran el terrorismo. Esto es lo que se ha roto ahora con el PNV y el Partido Socialista, que han dado la alcaldía de Pamplona a Bildu y el presidente del Gobierno de España es presidente por los votos de Bildu. Yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a la posición anterior y no dar poder ni recibir poder de aquellos que no condenan el terrorismo. Y eso conduciría a que ya de una vez por todas este grupo político se sumara a un proyecto democrático y no siguiera anclado en ese pasado terrorista. Señora Gorrotxategi. Sí, desde luego, nosotras en Elkarrekin Podemos sabemos que la memoria es indispensable para la democracia y este país ha sufrido durante décadas violencia de motivación política cruel contra las personas por pensar diferente. Y esta violencia se ha basado en la deshumanización del otro, en el no reconocimiento de la existencia de una parte de la sociedad. Y decimos clarísimo, alto y claro, que tanto ETA como los GAL fueron grupos terroristas que cercenaron las libertades políticas. Y si todos los partidos reconocieran este hecho, este país podría por fin cerrar sus heridas. Matar a otra persona por sus ideas, torturar a un detenido, cualquier tipo de justificación política de estos crímenes está fuera de lo que consideramos aceptable en el debate público. García. Gracias. La sociedad vasca, pensamos desde Sumar, que ha hecho un trabajo y un esfuerzo enorme en los últimos años en materia de convivencia y a los partidos ahora nos corresponde estar a la altura. Hay que ser claras y claros en esto. Matar está mal, matar estuvo mal. El terrorismo ha causado mucho dolor en este país, pero también torturar estuvo mal y el terrorismo de Estado estuvo mal. Las víctimas de todas las vulneraciones de derechos humanos, empezando por las de ETA, tienen que ser reparadas.
Es obligación de todas empujar para que la dignidad de todas las víctimas sea nuestro horizonte de convivencia. Señora Martínez. Bueno, yo creo que el candidato de Bildu se negó no ya solo a condenar la violencia y los crímenes de ETA, sino que, como habéis dicho, a calificarlo como grupo terrorista. Es importante que recordemos que Vox propuso hace unos meses la ilegalización de Bildu y todos los partidos, incluido el Partido Popular, votaron en contra. Y consideramos que este es un grave error que además los vascos pueden pagar caro en estas elecciones. Vox va a seguir insistiendo en la necesidad de ilegalizar un partido que es el brazo político de una banda terrorista que tiene sus mismos objetivos y que lleva condenados por terrorismo en sus listas. Y creemos que ahora mismo el suelo ético del grupo político Bildu está a la altura de un zulo, evidentemente. Bueno, solo recordarles que tanto en este como en otros bloques tienen la posibilidad de volver a intervenir con una pequeña intervención de 30 segundos, si así lo desean. No falta para darle. Sí, para darle. Faltaba yo. Gracias. Sí. No vale con pasar páginas y más. Creo que quienes nos presentamos a estas elecciones tenemos que decir sin titubeos que matar estuvo mal, que el terrorismo de ETA fue un error y fue un horror, que no debía haber existido ni ese terrorismo ni ningún otro tipo de violencia en Euskadi. Creo que también Euskadi necesita un lehendakari que mire al futuro, sin duda, pero que lo haga con memoria global, no selectiva, porque es justo con las víctimas y porque es la única manera de construir convivencia. Y Euskadi, por lo tanto, merece un lehendakari y un gobierno capaz de recordar, de condenar, de llamar por su nombre a todas las formas de violencia y terrorismo que ha sufrido Euskadi. Un lehendakari que deslegitime la violencia como herramienta política. Ahora sí. Ahora sí, nos pueden pedir la palabra porque tienen un turno de réplica de 30 segundos si quieren ahondar en este asunto. Señora Gorrotxategi. Sí, pues a mí sí me gustaría recordar que durante esta legislatura nuestro grupo parlamentario, el Elkarrekin Podemos, hemos condenado sin ambajes todas las violencias. Y, por ejemplo, hemos recordado que los homenajes a los presos de ETA que salían revictimizan a las víctimas de ETA. Y también hemos dicho y hemos reconocido que no es comprensible que personas condenadas por pertenecer a los GAL, como García Damborenea, estén recibiendo un subsidio complementario del Estado. No todas las fuerzas políticas pueden decir que han estado en este lugar que nosotros hemos marcado. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Bueno, yo creo que en Vox siempre decimos que la memoria es muy importante y recordar es muy importante. Y yo creo que ninguno de los vascos que nos estén viendo entenderían que un lehendakari del País Vasco aplauda los crímenes de ETA y siga aplaudiendo y reconociendo como héroes a todos esos asesinos etarras cuando salen de la cárcel. Creo que esto es muy importante y como sociedad que recuerda no debemos olvidarlo. Bueno, señora Andueza. Sí, yo creo que evidentemente no se puede hablar de las víctimas desde la piedad sin hablar de los asesinos desde el desprecio. Y desde luego el Partido Socialista siempre ha puesto a las víctimas en el centro. De hecho, nosotros pusimos en marcha Gogora, nosotros pusimos en marcha la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo y nosotros aprobamos un decreto para reconocer y reparar a todas las víctimas de abusos policiales. Señor Andrés, me parece también. Sí, los lamentos sin consecuencias se quedan a medias. Lo que tiene que haber es una política de cohesión entre las fuerzas democráticas que no dé poder a aquellas fuerzas que no reconocen el daño causado y el dolor que ha causado por consecuencia de unos crímenes que nunca debieron de suceder y que son efectivamente asesinatos. Por eso, conceder poder a quien no actúa así no se debería de hacer ni aquí ni en ninguna otra institución de España. García. Sí, yo creo que lo decía en mi primera intervención, pero es importante que no perdamos el foco en que la sociedad vasca ya está en otro lugar y nosotras desde los partidos políticos tenemos que estar a la altura, tenemos que seguir dando pasos en materia de convivencia y eso implica reconocer a todas las víctimas, pero que siempre las víctimas estén en el centro de nuestros discursos. Sí, yo quiero hacer una reflexión. Una de las tradiciones políticas que hoy es parte de H. Bildu fue agente de dolor en el pasado. Después fue un agente de solución, aportó a la solución. Hoy yo creo que H. Bildu está en disposición de ser un agente para la reconciliación. Hoy en las listas de H. Bildu hay gente que fue amenazada por ETA. Por lo tanto, estamos dando pasos en la reconciliación y estamos preparados y estamos absolutamente comprometidos para avanzar en ese sentido. Es el momento de la reconciliación en este país. Señor Prada, les quería contestar. Pueden interpelarse directamente si lo desean. Bueno, yo quería decir que ojalá, señor Echandiano, eso sea así, pero hoy sigue diciendo que ETA es un ciclo político y una trayectoria de 60 años.
Creo que ha habido responsabilidades políticas que han generado muchísimo sufrimiento en este país. Creo que hay que denominar a las cosas por su nombre y creo que Euskadi se merece un lehendakari que condene el terrorismo de ETA, por el bien de la convivencia de este país y por el bien del futuro de este país. Señora Gorrotxategi. Sí, bueno, yo quisiera recordar que, claro, hablamos de cambios, de ciclo, de que la sociedad está en otro, que ha pasado página, pero los cambios tienen que expresarse en acciones concretas, en momentos concretos. Cuando llega el momento hay que decir las cosas claras. Y no todo el mundo está tomando estas acciones concretas que debería tomar. Y yo sí quisiera, por ejemplo, recordar al señor Andueza que en esta legislatura defendieron la pensión a García Domberanía, un condenado por los GAL. Sí, y además está en la hemeroteca para verlo. Bueno, está el diario de sesiones. Nosotros respetamos lo que dice la ley. Con vehemencia, además. Lo defendieron con vehemencia. Se está equivocando de adversario están los diarios. Una vez más, señora Gorrotxategi. No, pero yo no estoy fijándome en ningún adversario para echarle mis cuitas. Pues Yo lo que hago es responder a la cuestión concreta que se está planteando. Y esta es la verdad absoluta y lo puede comprobar cualquiera. Está en el diario de sesiones, con vehemencia. Pasamos ya al siguiente. El señor Andrés, muy brevemente. Brevemente, para decir que el señor Pradales ha dicho que necesitamos un gobierno que condone la violencia. Creo que le ha traicionado en su consciente, porque lo que está pasando es que tenemos gobiernos que condonan la violencia. Señor Andueza, me parece que quería intervenir brevemente, por favor. Muy brevemente. Lamentablemente, señor Ochandiano, hay socialistas que no pueden formar parte de nuestras listas porque fueron asesinados por ETA. A mí me gustaría saber dónde estaban muchos de ustedes cuando nosotros nos estábamos concentrando frente a los ayuntamientos cuando habían asesinado a un compañero o incluso cuando algunos personalmente estábamos viendo cómo un amigo nuestro se desangraba en una acera por haber recibido 5 tiros por parte de ETA. ¿Por alusiones quiere contestar o pasamos? Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedir perdón en el caso de que con mis palabras hubiera herido la sensibilidad de alguna víctima de ETA. Yo, sinceramente, pido perdón. A partir de ahí, creo que este tema hay que sacarlo del ámbito electoral, hay que trabajarlo con discreción. Yo creo que estamos abriendo caminos, se están dando pasos y yo creo que estamos ante una oportunidad. Pertenecemos a una nueva generación, estamos en nuevas condiciones y hay que seguir construyendo convivencia en este país. Bueno, pues abrimos apartado de pactos. Nos fijamos en los pactos para que expliquen ustedes a su electorado con quién y con quién no estarían dispuestos a pactar, cuáles son sus líneas rojas. Este apartado lo abrirá Eneko Andueza, que ya ha asegurado que en ningún caso daría sus votos a EH Bildu ni facilitaría un gobierno de la coalición Abertzale con su abstención. Pero le preguntamos, señor Andueza, si no suma mayoría absoluta con el PNV, ¿aceptaría, por ejemplo, los votos del Partido Popular? Mire, el Partido Socialista lleva en su tradición y en su ADN el acuerdo con el diferente, el diálogo, la búsqueda de acuerdos. Yo lo que sí le puedo garantizar es que el Partido Socialista no va a permitir que Euskadi entre en ningún tipo de aventura. Yo lo que sí le puedo garantizar es que el Partido Socialista va a ser un puntal en la estabilidad de este país. Yo lo que le garantizo es que el Partido Socialista, si está en el Gobierno, va a impulsar políticas progresistas para mejorar la vida de la gente y, sobre todo, va a hacer que la política vasca se centre en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía vasca, en la sanidad, en la educación, en la seguridad, en el empleo, en la vivienda, en la industria. Es a lo que nos tenemos que dedicar. El Partido Socialista no quiere ningún tipo de aventuras. Quiere una Euskadi mejor para todos y para todas. Señor Andrés. Nosotros, obviamente, lo que queremos es ser determinantes en la próxima legislatura y decidir cuanto podamos para marcar una diferencia que equilibre la posición que hemos vivido en este tiempo y la que es el resultante de, al final, la suma constante de 4 partidos como son PNV, Partido Socialista, Bildu, Podemos y Sumar, que han venido acordándolo todo, porque aunque hoy finjan discutir, la realidad es que tienen una coincidencia permanente en el Congreso, en el Parlamento Vasco, en los gobiernos. Ellos se eligen a sí mismos, se dan unos a otros, se dan poder. Y creo que es muy importante que el Partido Popular aporte equilibrio, centralidad a esta deriva hacia una izquierda radical que estamos viviendo no solamente en Euskadi, también en España, y que está llevándonos a bajar la calidad de vida y la evolución económica del país.
Señora Gorrotxategi. Sí, bueno, nosotras, como siempre, yo creo que la ciudadanía se lo merece. Hablamos clarísimo, cristalino. Nosotras creemos que hace falta un gobierno de izquierdas. Euskadi lleva 40 años gobernada por el PNV y ese es precisamente el denominador común de los problemas que todos los partidos estamos ahora denunciando en campaña. Osakidetza, la pérdida del tejido productivo, la privatización de los servicios, la especulación inmobiliaria. Entonces, ¿y por qué va a seguir gobernando? Bueno, pues porque hay partidos que piden el voto para la izquierda, pero después se lo entregan para gobernar a la derecha. Y para articular un gobierno de izquierdas, yo pues, les diría también al Partido Socialista de Euskadi y a H. Bildu que se saquen de la cabeza que el PNV es el centro del universo político vasco, porque una sociedad mayoritariamente de izquierdas merece, lógicamente, un gobierno de izquierdas. Señora García. Sí, miren, hay una cosa que es evidente en el próximo Parlamento Vasco y es que nadie va a gobernar con mayoría absoluta. Desde Sumar queremos decirlo muy claro, ya lo hemos dicho, nosotras creemos que al Partido Nacionalista Vasco le toca pasar a la oposición. Hay dos modelos de gobierno en Euskadi, uno con el PNV y otro sin el PNV, uno que cambia las cosas y otro que las deja como están. Y nosotras hemos venido a cambiarlas. Euskadi necesita aire fresco, necesita ideas nuevas y de esto va a depender, de estas ideas frescas y nuevas, va a depender mucho la fuerza que tengamos la izquierda confederal, que tengamos Sumar en el próximo Parlamento Vasco. Señora Martínez. Bueno, ahora vemos mucha preocupación con Bildu y vemos que PNV y PSOE dicen que no quieren pactar con ellos, pero todos sabemos qué ocurrirá después. Bildu, PNV y PSOE tienen un gran acuerdo en Madrid y están de acuerdo además en muchísimas cosas, como es la imposición del euskera, la amnistía a delincuentes, el adoctrinamiento en las aulas, esas políticas climáticas que arruinan a la industria y al campo. Es decir, son partidos que persiguen lo mismo. Nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, nunca apoyaríamos un gobierno de Bildu, por supuesto, pero tampoco uno de PSOE y PNV, porque creemos que además le han allanado el camino y que apoyar a estos partidos sería que dentro de 4 años Bildu todavía tenga más fuerza de la que tiene ahora. Sería seguir avanzando en el blanqueamiento de ETA, en el separatismo, como digo, en el adoctrinamiento, y en Vox jamás apoyaremos esto. Señor Pradales. Euskadi es plural y yo me comprometo a gobernar para todas y para todos, nacionalistas y no nacionalistas. A tenor de las encuestas, solo hay dos opciones para liderar el gobierno de este país, EH Bildu o el Partido Nacionalista Vasco. Yo apelo al voto del orgullo por Euskadi y a favor de este país, esa Euskadi que hemos trabajado, construido entre todas y todos durante muchos años para llegar a alcanzar los niveles de bienestar que tenemos hoy. Por eso hace falta continuar en esa línea con un gobierno fuerte y ese gobierno fuerte exige una mayoría fuerte del Partido Nacionalista Vasco. Evitemos tirar por la borda todo lo que hemos hecho y sigamos construyendo este país para todas y para todos. Señor Ochandiano. Yo creo que el debate principal no está entre dos modelos, sino la cuestión principal es cuál es el modelo de país que necesariamente vamos a tener que construir entre diferentes. Por lo tanto, yo estoy haciendo un esfuerzo ímprobo en esta campaña por identificar espacios de encuentro. Y yo creo que los hay. Hay espacios de encuentro. A menudo se visualizan proyectos antagónicos. Somos diferentes entre nosotros, pero no hay proyectos antagónicos si realmente somos conscientes de los retos que afrontamos los siguientes años. Necesitamos un proyecto de país sólido que responda al medio-largo plazo. Y para eso, las cuestiones principales en cuanto a la gobernabilidad son el para qué y el cómo. Necesitamos gobiernos que respondan a un propósito claro. Pasamos al turno de réplica. Les recuerdo que tienen aquí 30 segundos. Me pedía la palabra a la señora Gorrotxategi. Sí, bueno, yo para insistir en algo que le vengo diciendo al señor Ochandiano todos estos días, y es que precisamente la cuestión principal en estas elecciones es elegir modelo de gobierno. Es que esta es la cuestión. Y no se puede confundir el trabajo del Parlamento con el trabajo del Gobierno. En el Parlamento, claro que se pacta desde la oposición, y ahí reivindico nuestro papel pactista, además con muchísimo orgullo. Y los partidos que han formado parte del Gobierno lo saben, además. Negociamos con honestidad y no estamos durante 2 años negociando una ley para después tirarla por la borda. Es decir, pactar, negociar en el Parlamento es nuestra obligación, pero gobernar es otro asunto. Por eso hay 2 instituciones, cada una con su función.
Señora García. Sí, decía el señor Andueza, me ha hecho gracia lo de las aventuras, porque es verdad, llevan 8 años con un gobierno, con el Partido Nacionalista Vasco, y efectivamente no es que no hayan hecho aventuras, sino que no han tenido ideas nuevas y la política progresista ha brillado por su ausencia. La diferencia entre gobernar en el gobierno del Estado, el PSOE con Sumar, es que allí estamos consiguiendo subida del salario mínimo, estamos consiguiendo los mejores datos de empleo de la historia, y sin embargo aquí el Partido Socialista junto con el PNV se está atascando en políticas bastante arcaicas y que no creemos que sean lo mejor para Euskadi. Señor de Andrés. Sí, yo todavía estoy esperando la contestación del señor Pradales diciendo que no va a pactar un gobierno con Bildu. Se lo ofrecieron hace ya más de 2 meses y todavía no han dicho que no. A mí me genera desconfianza e inquietud porque es muy posible que una mayoría entre PNV y Bildu recupere lo que ya hicieron en otras ocasiones, como fue el Pacto de Lizarra, y nos complique la vida a los vascos, creando una tensión absolutamente innecesaria como la que vivimos en aquella época. Me gustaría una respuesta por su parte, una negativa a que pueda pactar con Bildu. ¿Quiere responder por alusiones? Tiene razón el señor Ochandiano. Se trata del modelo de país y del para qué. Se trata de elegir entre los frentes y los bloques o los acuerdos y los consensos, entre la cooperación o la imposición, entre la libertad de decidir o el control y la intervención. Y el modelo de Sortu es el modelo de la intervención, del control, de la imposición y de los frentes frente al modelo de la cooperación, de los acuerdos, de la libertad del Partido Nacionalista Vasco. Y eso nos hace tener modelos de sociedad antagónicos. Al señor Ochandiano, después señora Andueza. Simplemente quiero hacer una petición al señor Pradales. Yo aquí represento a EH Bildu y le ruego un poco de respeto. Yo creo que no es mucho pedir, es decoro. Yo aquí únicamente represento a EH Bildu y aquí quien se presenta a las elecciones es EH Bildu. Yo soy representante de EH Bildu en este Pero debate. usted milita en Sortu, ¿verdad? Da igual, yo aquí estoy en representación de EH Bildu y creo que no es mucho pedir por su parte que se refiera a mí como representante de EH Bildu. Pero simplemente pongo le sobre la mesa ruego, que usted milita en Sortu. No, pero es que eso es no viene al caso. Le A mí ruego, me parece muy relevante. le ruego respeto en el debate y me parece que es una cuestión de decoro. Sí, le voy a respetar, no tenga ninguna duda al respecto. Empleo con más derechos, la tasa de paro más baja de España, ley de empleo, 1/3 de la vivienda protegida que se construye en España se construye en Euskadi, 17.000 jóvenes han accedido a una vivienda gracias a las ayudas que hemos puesto en marcha los socialistas, descuentos en el transporte público, reforma de la Lanbide, más gente protegida gracias a la reforma de la RGI. En fin, nosotros garantizamos las políticas progresistas. La hemos garantizado en este Gobierno y somos la garantía para que esas políticas progresistas sigan estando presentes en el próximo Gobierno. Nosotros somos la única garantía. Señora Martínez. Bueno, yo diría al señor de Andrés que por favor no vuelva a hacer aventuras como las que hizo en el Ayuntamiento, en el que dieron el Gobierno a PNV y PSOE, para que posteriormente, sin pasar un año ya, pactaran los presupuestos con Bildu. Creo que no merecen ese apoyo que les dieron y espero que aprendan de ello. Y en segundo lugar, le diría al señor Pradales, que comentaba que un lehendakari debe ser lehendakari para los nacionalistas y los no nacionalistas. Espero que tome nota de lo que ha dicho, porque llevamos 40 años de políticas separatistas en las que solamente tienen privilegio los no nacionalistas, incluidos los de EH Bildu. Bueno, pues pasamos ya, si les parece, a otro tema, y es que las ayudas sociales y el control de la RGI, la renta de garantía de ingresos, han sido asunto central también en esta campaña. Señor de Andrés, usted empieza este bloque, ha puesto mucho el tema en este foco y ha abogado por vincular la RGI al empleo y dar entrada a los perceptores al mercado laboral. Sin embargo, le preguntamos si esto puede dejar fuera del sistema a personas vulnerables que realmente necesiten esta ayuda. Personas vulnerables también las hay sin estar cobrando la RGI. Muchas veces son pensionistas o igual son autónomos que no cumplen los requisitos que se han establecido y que nosotros desde luego no compartimos. Creemos que la mejor ayuda social es hacer posible un trabajo y ahora mismo 2/3 de los preceptores de la RGI son personas que están en condiciones de trabajar y sin embargo no se les está exigiendo nada, ni una formación adecuada, ni un trabajo a favor de la comunidad, y creemos que por el conjunto de la sociedad, por supuesto, el propósito de integrar a toda esa gente, lo que tenemos que hacer es establecer un programa de integración laboral y no una renta de garantía de ingresos que les garantiza unos ingresos muchas veces importantes, como digo, superiores a una pensión y que sin embargo no exigen ninguna contraprestación.
Señora Gorrotxategi. Sí, bueno, sobre la RGI hemos oído en campaña datos falsos, de la derecha criminalizando a los perceptores, el uso demagógico para manipular, poniendo al penúltimo contra el último. Y creo que las trabajadoras, los pensionistas, los refugiados, las mujeres maltratadas, todas las personas que necesitan esta prestación merecen un respeto. La derecha utiliza la RGI para difundir discursos de odio racistas y clasistas. Y, sin embargo, la RGI es un instrumento de bienestar social para apoyar a quien lo necesita en un momento determinado, que podemos ser cualquiera de nosotros o de nosotras. Y existe precisamente por un principio humanista. Renunciar a este principio significa renunciar a la solidaridad y al desarrollo social. Desde luego, nosotras, Elkarrekin Podemos, queremos una Euskadi donde las necesidades básicas de todo el mundo estén cubiertas. Señora García. Sí, desde Sumar queremos decir que la RGI es un asunto sobre el que ni siquiera deberíamos discutir. No podemos poner en cuestión una herramienta tan básica y tan necesaria como es esta para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables. La única posibilidad, a nuestro juicio, de debatir sobre este tema es cómo ampliarla y cómo mejorarla. He escuchado estos días mucho decir al señor Pradales y al señor de Andrés algo que me sorprende, porque la lucha ha de ser contra la pobreza y contra la exclusión, y no contra los pobres y los excluidos. Señor Pradales, señor de Andrés, qué fácil es ser débil con el fuerte y fuerte con el débil. Ustedes, en vez de plantar cara al que explota, a los especuladores, al que comete fraude fiscal, al gran delincuente, prefieren siempre ensañarse con las personas que más necesitan de nuestra protección. Bueno, creo que hay un dato que nadie ha dicho durante la campaña y es que casi el 50% de los perceptores de la RGI son de origen extranjero. Evidentemente, esta ayuda ha servido también para provocar un efecto llamada brutal. Hemos conocido casos de fraude como el de un yihadista que cobró la RGI hasta después incluso de su muerte, o de un senegalés que cobró más de 1 millón de euros entre la RGI y las ayudas en la vivienda. En Vox tenemos muy claro que debe existir una prioridad para los vascos en todas las ayudas sociales. No puede ser que un vasco esté a la espera de recibir su prestación, una vivienda social, o una viuda tenga una pensión de miseria mientras hay inmigrantes ilegales recibiendo paguitas. Y consideramos además que esto es puro sentido común. Señor Pradales. Yo hoy quiero hacer una defensa férrea de la renta de garantía de ingresos como la mejor herramienta contra la exclusión social y a favor de la inclusión social. Quiero recordar que fue el lehendakari Ardanza y el consejero Arrieta, ambos desgraciadamente desaparecidos, quienes pusieron a principios de los 90 la hoy llamada renta de garantía de ingresos gracias al autogobierno vasco. El PNV puso la RGI en marcha. Hoy la RGI no solo sirve para dar una ayuda social a las personas más necesitadas, también a pensionistas. 13.000 de las 60.000 personas que hoy la reciben son pensionistas. El resultado es claro y evidente. Euskadi tiene la tasa de pobreza más baja del Estado, más baja que la media europea, y avanzamos en políticas sociales porque estamos a la vanguardia de Europa. Señor Ochandiano. Yo creo efectivamente que no se pueden comprar los marcos de la extrema derecha. Y veo con preocupación que estos marcos y estos mensajes están permeando en el discurso público en más de un partido político. Se emplean datos que son falsos y se está construyendo una realidad que no se sostiene. Yo creo que toca fortalecer nuestro sistema de protección social. Efectivamente, los niveles de bienestar son buenos en la comunidad autónoma vasca, pero hay situaciones y hay tendencias que se están produciendo. Se está incrementando la pobreza extrema o intensificando situaciones de pobreza extrema y cada vez es más la gente que no puede hacer frente a un imprevisto. Por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestro sistema de protección social. Señora Andueza. El fraude no llega ni tan siquiera al 1%. En cualquier caso, yo la renta de garantía de ingresos la veo como una de las mejores inversiones sociales para ayudar a esas personas que están pasando un bache en la vida. Creo que permite mitigar las bolsas de exclusión social. Esta legislatura los socialistas hemos querido reformarla y desde luego esta nueva RGI lo que hace es proteger a más personas, entre otras a muchísimas mujeres que viven solas con sus hijos, especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género, y que la mejora de las cuantías también ha supuesto que muchísimas pensionistas, y lo digo en femenino porque son muchísimas las mujeres, especialmente las viudas, que han visto que gracias a la renta de garantía de ingresos pueden complementar su pensión. Incluso a mucha gente que con la renta de garantía de ingresos les permite completar un sueldo que no llega tan siquiera a lo más mínimo.
En la réplica había pedido ya la señora Gorrotxategi. Sí, bueno, básicamente para decirle al señor Pradales que no se arrogue los derechos de autor de la RGI porque no le corresponden. La RGI en su inicio es una iniciativa legislativa popular que le tocó dar forma al gobierno de turno, que por supuesto, como lleva 40 años, pues fue el PNV. Y bueno, y sí, efectivamente, yo coincido con el señor Andueza, la reforma que se ha producido de la RGI es una buena reforma en la que el Elkarrekin Podemos ha tenido mucho que decir. Desde luego, gracias a nuestra intervención, la RGI también la pueden percibir las personas de 18 años, antes no, y las gentes, el perfil de las gentes que pueden recibirlo es mucho más amplio, en concreto, por ejemplo, las mujeres víctimas de maltrato por cuestiones de género. Bueno, yo quería decir al señor de Sortu, que ha pedido respeto, que también él respete al resto de las fuerzas políticas y hable también como debe de hablar. Si uno pide respeto, lo tiene que dar, eso en primer lugar. Yo insisto en que a ustedes les falta perspectiva. Cualquier vasco entiende hoy que primero hay que ayudar a los de casa, y esto no es racismo, esto simplemente es sentido común. Yo creo que mientras haya un solo vasco vulnerable, una sola vasca vulnerable que requiera ayuda, primero son los de aquí, porque pagamos los impuestos primero para los de aquí, nada más. Señor Pradales. Le recuerdo, señora Gorrotxategi, que fue Pablo Iglesias el que puso como ejemplo las políticas sociales y la RGI vasca. Eso sí, cuando gobernaban, ustedes lo que han hecho ha sido aprobar el IMV. 604 euros frente a 840 de la RGI. Eso es política de izquierdas y progresista, por debajo, obviamente, de las políticas mucho más avanzadas de protección social de Euskadi. Creo que también es relevante controlar las ayudas. Se ha generado con la reforma de la RGI una oficina de control y fiscalización, y yo lo que he propuesto es una agencia vasca de prestaciones sociales para poder ser más eficientes en el conjunto de todas las prestaciones que tenemos en este país, no solo la RGI. Había pedido la palabra el señor de Andrés. Sí, el modelo actual lo que conduce es que una familia con 3 miembros pueda cobrar 1.556 euros entre la ayuda de RGI y la de vivienda. Esto es mucho más de lo que ganan muchísimas personas, de hecho es muy superior al salario mínimo interprofesional. Conduce a que la persona que está ganando más de 1.550 euros no esté en condiciones de buscar trabajo porque ganaría seguramente menos que cobrando la renta de garantía de ingresos. Por esto se tiene que transformar y tenemos que hacer un modelo que integre a la gente y que la ponga a trabajar. Esto está cronificando y está excluyendo a esas personas porque se les está mandando el sueldo a casa. Señora García. Sí, ojalá pusieran ustedes, señor de Andrés, el mismo empeño en perseguir el fraude fiscal, en perseguir al gran especulador, en lugar de perseguir, como siempre, a la gente que más necesita de la protección social. Desde Sumar defenderemos siempre la RGI y no solo eso, nuestro objetivo es llegar a una renta básica universal, porque pensamos que los derechos sociales tienen que ser uno de los pilares fundamentales del Estado. Señor Andueza. Sí, señor de Andrés, ustedes tuvieron la oportunidad de votar a favor de una reforma laboral que daba mejores condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras y votaron con el Partido Nacionalista Vasco y con EH Bildu en contra. Ustedes tuvieron la oportunidad de subir el salario mínimo interprofesional y votaron en contra. Ustedes tuvieron la oportunidad de revalorizar las pensiones y votaron en contra. Por tanto, no sé a qué viene a darnos lecciones de lo que supone la dignidad de tanta gente cuando después, cuando pueden aprobar más derechos y mejores condiciones laborales, ustedes votan en contra de esos pensionistas, de esos trabajadores y de esos becados. Sí, señor Ochendiano, quedaría usted por intervenir, si así lo desea. Yo creo que hemos perdido una pequeña oportunidad cuando se ha introducido el ingreso mínimo vital, porque eso nos daba la oportunidad de, manteniendo la inversión, aumentar la cobertura de la RGI. Yo creo que tenemos que fortalecer nuestro sistema de protección social y nosotros hemos propuesto que la tramitación de la RGI se haga por oficio, porque eso permitiría evitar la estigmatización de mucha gente que se encuentra en situaciones en las que tiene que optar a esta prestación. Cambiamos de asunto. Bueno, yo quisiera, sí, muy brevemente, pero por alusiones. Yo reivindico como una de nuestras joyas la RGI, pero yo lo que digo que esto es fruto de nuestra sociedad civil organizada, que no había en el Estado, por supuesto, y fue Podemos quien lo hizo posible. Bueno, pues les decía que cambiamos de asunto. El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos según todos los sondeos. ¿Hay suficiente parque público de viviendas? ¿Faltan pisos en alquiler? ¿Hay que topar los precios? ¿Puede un joven hoy en día en Euskadi emanciparse? Señora Gorrotxategi, arranca usted este bloque y le preguntamos por algo muy concreto, ahora que estamos en plena campaña de la renta. Su programa apuesta por eliminar las deducciones por compra de vivienda habitual para nuevos contratos. ¿Es una medida ajustada para una sociedad con gran tradición de
vivienda en propiedad como la vasca? Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara y es que el derecho a la vivienda es incompatible con la especulación inmobiliaria. Y los fondos buitre están penetrando en Euskadi con su lógica de mercado y con ello están expulsando a la gente de sus barrios, impiden hacer que la juventud pueda emanciparse o hacen que tengas que dejarte la mitad del salario alquilando una casa. Y las políticas de este Gobierno se han basado en la desregulación, en recurrir la ley de vivienda estatal, en priorizar el negocio de unos pocos a los derechos de la mayoría. Y para establecer un proyecto de vida se necesita una casa. Y para tener una casa necesitamos intervenir el mercado inmobiliario, construir más vivienda pública y legislar para poner el interés general por encima de los intereses de los especuladores. Sí. Nosotras pensamos desde Sumar que algo que toda la ciudadanía sabe y es que el acceso a la vivienda se está convirtiendo en uno de los problemas que principalmente generan desigualdad. En este país no puede ser que la gente nos estemos dejando casi la mitad de nuestros salarios en pagar la vivienda. Tampoco puede ser que haya generaciones que no podemos ahorrar ni un euro porque nos estamos gastando todo en pagar el alquiler. Y tampoco puede ser que sea más rentable alquilar viviendas que montar una empresa, montar un negocio. Creemos que en este Gobierno vasco del PNV y del PSE no se ha hecho suficiente. De hecho, hay una ley desde el año 2015 que está sin desarrollar y deberíamos, en primer lugar, bajar el precio de los alquileres porque empieza a ser insostenible. En segundo lugar, tenemos que aumentar el parque público de vivienda en alquiler y, por supuesto, aumentar las viviendas dotacionales, especialmente para gente joven. Amaya Martínez. Bueno, hay que empezar diciendo que efectivamente la vivienda no es un lujo, es una necesidad y un derecho al que cada vez menos jóvenes pueden acceder. Solo 1 de cada 6 vascos puede emanciparse y, por otro lado, la cantidad de inscritos en Etxebide triplica el parque de vivienda social. Esto nos lleva a que efectivamente hay un problema de acceso a la vivienda, pero bueno, el intervencionismo en una propiedad privada tampoco creemos que sea la solución. Nosotros consideramos que hay que liberar el suelo secuestrado por las administraciones, hay que aumentar el parque público de vivienda y, por supuesto, tenemos que bajar todos aquellos impuestos que encarecen la vivienda. Manuel Pradales. Sí, la vivienda es un derecho y es fundamental para desarrollar un proyecto de vida en libertad. Yo, a diferencia de Bildu, no les voy a decir a ustedes si tienen que optar por la vía del alquiler o por la vía de la compra de la vivienda. Creo que hay que incentivar ambas vías para que las personas decidan libremente. Estamos en un momento importante, estamos a punto de hacer la declaración de la renta. Yo sí quiero que se hagan ustedes una reflexión. Saben que el ahorro fiscal previsto hoy por las diputaciones forales es de 36.000 euros por la compra de una vivienda. ¿Están dispuestos ustedes a que les salga 36.000 euros más cara la compra de una vivienda? Creo que es una pregunta que se tienen que hacer cuando comparen los modelos de cada partido político. En cuanto a la adopción fiscal de la compra de vivienda, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nadie está planteando quitar esa adopción a las 300.000 familias que hoy tienen una hipoteca. Lo que estamos planteando es lo que dice el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco, por lo tanto, nada más. Yo creo que tenemos un problema con la vivienda. Es evidente, todos lo compartimos, tenemos la tasa de emancipación más baja de Europa, tenemos récord de personas inscritas en Etxebide y los precios han encarecido un 20% los últimos 5 años. Y esto ha sido porque hoy el principal proveedor de vivienda es el mercado y lo que se ha demostrado es que el mercado no tiene capacidad de autorregulación y que por lo tanto hace falta una política pública capaz de hacer efectiva el derecho subjetivo a la vivienda. Señora Mendoza. Sí, más de 17.000 jóvenes en Euskadi han podido acceder a una vivienda gracias a las políticas que hemos impulsado los socialistas desde el Gobierno. 1 de cada 3 viviendas protegidas que se construyen en España se construyen aquí en Euskadi. Tenemos un parque público que alcanza ya las 28.000 viviendas. Evidentemente, con eso no es suficiente. Nosotros proponemos que la mitad de las viviendas en régimen de alquiler protegido se destinen a menores de 36 años. Proponemos crear, construir, promover 5.000 nuevas viviendas de alquiler e incorporar otras 1.500 más al parque público de vivienda, haciendo una inversión de 200 millones de euros. Está claro que para garantizar las políticas progresistas, las políticas de vivienda, hay que impulsarlas desde los gobiernos y nosotros vamos a seguir garantizándolas. Acabamos con el señor de Andrés y abrimos ya el turno para la réplica. Para decir que todo lo que han hecho y de lo que están tan orgullosos nos ha llevado a que seamos la comunidad en la que más difícil es emanciparse y que cuesta más de 7 años de ingresos íntegros para poder acceder a una vivienda. Esto no pasa en ningún otro lugar de España. Y ese ha sido el modelo intervencionista que han hecho ustedes. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, lo que tenemos que alentar es la generación y construcción de viviendas. Faltan 104.000. Ustedes han conseguido que falten 104.000 viviendas y eso eleva el precio. En Euskadi no nos liberamos de la ley de la oferta y la demanda. Y si se impide
que haya oferta, la demanda se mantiene y eleva los precios. Eso es lo que nos ha pasado por la política que han hecho. Por eso lo que tenemos que hacer es facilitar la construcción de vivienda de toda esa que se demanda, y eso conducirá a que se baje el precio de la vivienda y también los alquileres que les corresponden. Señora García, quería intervenir en esta segunda ronda. Un matiz al señor de Andrés. Le recuerdo que la crisis del 2008-2009 fueron causantes de miles de desahucios en todo el Estado, y construir más vivienda no es sinónimo de acceso a la vivienda. Yo quiero recalcar que la política de vivienda tiene que ser integral, que no vale de nada que hagamos parches de ayudas pequeñitas para que los jóvenes se emancipen si luego no cambiamos lo que vale la vivienda. De nada ha sido una ayuda de 200 euros si me cuesta 1.000 el alquiler. Y hay mucha gente que se queda fuera de esas ayudas por edad o por otras circunstancias. La política de vivienda tiene que ser integral y tiene que ser valiente, y para eso hace falta, uno, regular los alquileres, porque esto no puede ser la jungla, y en segundo lugar, más vivienda pública de alquiler. Sí, bueno, yo la verdad es que no entiendo cómo se puede aludir al mito de la mano invisible del mercado autorregulado que todo lo regula y todo lo controla. Esta premisa se dio por falsa, pero hace ya muchísimos años, a mediados del siglo pasado, y precisamente por eso todo el constitucionalismo de mediados del siglo pasado es constitucionalismo social. Esta Constitución española, que tanto defienden algunos, precisamente recoge el derecho como vivienda y se reconoce como Estado social y democrático de derecho. Señora Martínez. Bueno, estamos viendo lo importante realmente que es una vivienda, lo que cuesta pagarla y lo que cuesta tenerla. Y creo que uno de los problemas de los que tenemos que hablar también con respecto a la vivienda es la ocupación. Y nuestra región es una de las 5 de toda España donde más aumenta esta lacra en 2023. No podemos permitir que una señora que vaya al médico, como ha ocurrido en Vitoria, al volver a su casa tenga la puerta con el bombín cambiado y no pueda entrar en su domicilio. La protección frente a la ocupación tiene que ser inmediata y, desde luego, tolerancia cero. Señor Chandiano, una cosa es aprobar leyes y otra muy diferente, construir viviendas. En Euskadi en los últimos 10 años se han construido el 25% de las viviendas protegidas de todo el Estado. Nosotros hemos planteado construir 7.000 nuevas viviendas para el alquiler social y de carácter protegido. Y una cosa es aprobar leyes, le digo esto porque ustedes han aprobado la ley de vivienda española, que lo que nos ha traído es una consecuencia muy clara. Menos alquiler y más caro. Más turistificación y más apartamentos turísticos. Yo creo que hay que sacar conclusiones cuando uno da el apoyo a determinadas leyes autodenominadas progresistas. Pues la vivienda española todavía no se ha aplicado, por lo tanto no sabemos cuál es el efecto de esa ley. Sí es verdad, el 35% de las viviendas protegidas del Estado están aquí, pero aquí lo que hay que decir es que el Estado está a la cola de los países europeos en vivienda protegida. Por lo tanto, las referencias son Viena, Austria, Holanda y países nórdicos. Hay que construir un parque de vivienda público lo suficientemente extenso como para regular de forma estructural los precios de la vivienda en el mercado. Esa es la política pública contrastada a nivel europeo. Sí, señora Andueza. Sí, señor Chandiano, en Viena nos llevan 100 años de ventaja, porque el ente que gestiona la vivienda pública en Viena hace 100 años que se creó. Nosotros tan solo llevamos 10 años protegidos y amparados por una ley que, por cierto, impulsamos los socialistas. Yo creo que somos garantía de que la vivienda protegida y en alquiler, especialmente la dirigida a los jóvenes, sea uno de los puntales del próximo gobierno. Eso lo vamos a garantizar los socialistas, que somos los que verdaderamente vamos a garantizar que eso pase desde dentro del gobierno. La ley está aprobada, señor Chandiano, discúlpeme, y los efectos son claros. Menos vivienda para alquilar y mucho más cara. Le guste o no le guste, los efectos son claros. Y en Euskadi también. Simplemente sí, señor no se han declarado zonas tensionadas, por lo tanto no sabemos cuál es el efecto de esa ley. Señora García, creo Sí, no era matizar que las competencias en Euskadi en materia de vivienda están desde el año 81 y ni los socialistas los últimos años ni el Partido Nacionalista Vasco han podido ni han querido, porque también hay una cuestión de querer, frenar ni la especulación inmobiliaria, ni bajar los precios, ni que la vivienda sea un derecho subjetivo, que es lo que es y no se está cumpliendo. Señor de Andrés. Sí, están diciendo ustedes y están muy contentos de que Euskadi sea el lugar donde más intervención pública hay en vivienda. Pero claro, coincide que son los pisos más caros. Luego, ¿será que ustedes han hecho algo mal? Porque si son donde más intervención pública hay y donde más caros resultan, pues igual lo que tenemos que hacer es otra cosa diferente. Lo que tenemos que hacer es alentar a la gente para que pueda construir. Alentar a la gente para animarla a alquilar. No puede ser que una persona ponga su vivienda en alquiler y se arriesgue a tener un inquilino que pueda estar 1 año, 2 años sin pagarle la vivienda. Lógicamente eso conduce a que se contraiga mucho más la oferta, que sea mucho más exigente con las personas que entran allí y que los precios sean superiores. Eso es lo que han conducido ustedes
en Euskadi a que tengamos la vivienda más cara. Y les voy a recordar una experiencia, porque alguien ha dicho... Que sea el tiempo en la medida de lo posible. Ah, se ha terminado, perdón. Solo le iba a Agotado hasta el siguiente turno. Solo le iba a matizar, ¡Qué señor Andrés, chivato! si se me permite, le iba a matizar un segundo, que no son contradictorios el incentivar la promoción de vivienda libre en el mercado y las viviendas y la promoción de vivienda pública en alquiler o protegida. Yo creo que no son contradictorios. ¿Sí? Parece que en Euskadi sí. Señor Ochandiano, ¿quería usted intervenir brevemente? Sí, yo quiero decir que nadie está en contra de la vivienda privada. De hecho, quien quiera optar a una vivienda privada va a tener posibilidad de ello. Yo soy propietario de una vivienda privada. El problema es que hoy la inmensa mayoría de los y las jóvenes no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, la Administración tiene una responsabilidad, porque si el derecho a la vivienda es un derecho subjetivo, la responsabilidad de la Administración es establecer e implementar las políticas contrastadas que sirvan para garantizar el acceso a una vivienda. Y eso, en el marco europeo, se sabe lo que es. Pues usted no tiene ni una sola medida en su programa para promover la vivienda privada, señor Ochandiano. Bueno, es que no hace falta. No hace falta. Porque vivienda privada hay de sobra. No. En el mercado. No, señor Ochandiano, no la hay. No. Ahora sí, señor Andrés. Y Sí, luego, mire. que los datos son objetivos y hay una evidencia que es clara, ¿no? Y que desde luego hay algunos que hemos puesto en marcha bastante más políticas de vivienda desde los gobiernos que probablemente el resto de la oposición junta, ¿no? Hay otra cuestión que también me gustaría resaltar, las políticas de rehabilitación que nos permiten poner en el mercado también más vivienda en mejores condiciones, ¿no? Y desde luego también la movilización de ese parque de vivienda vacía que a través de los incentivos fiscales para que sean alquiladas creo que van a suponer un salto cualitativo muy positivo para que mucha gente pueda emanciparse. Señora Gorrotxategi. Sí, bueno, yo solamente para recordar que no sé, bueno, para decirle al señor Pradales que yo no sé en qué estudio se basa para decir que la ley de vivienda ha producido esos efectos. Lo que sí hay es muchísimos estudios académicos y de larga tradición que nos están diciendo que tratar la vivienda como una mercancía o como un activo financiero encarece la vivienda y impide que pueda constituirse como derecho. Yo no hablo de estudios académicos. Vaya usted a una inmobiliaria. Estudios La señora García, económicos, la señora García nos académicos, está explicando- neutrales y objetivos. Disculpe, la señora García nos está explicando últimamente en los debates cómo tiene dificultades de acceder a vivienda en alquiler, en los portales como Idealista. Señora ¿no? Prades, yo lo que le trasladé es lo que la mitad de la población ve, y es que ustedes parece que no ven muchos portales de búsqueda de vivienda. Le daba datos objetivos, no una opinión. Le trasladé 3 datos. Rentería, 0 pisos de alquiler. Amurrio, 1 piso de alquiler, 800 euros. Donosti, centro de Donosti, el más barato, 1.000 euros. No es una opinión ni una necesidad mía, creo que es una necesidad de la población en Euskadi. Por eso, explíqueselos al señor Gorrotxategi, que no acaba de entenderlo. Señor Andrés, muy Sí, brevemente. ha por favor, puesto que un estamos de ejemplo acuerdo. la señora García que me parece muy interesante, que es el de Rentería, donde, por cierto, gobierna EH Bildu con la izquierda confederal. No sé a qué se Con están Podemos, dedicando. con Podemos, con Elkarrekin Podemos. bueno, pues con Que somos no el sé, es primer, que ya el al primer final- municipio que ha al final pedido que se tienen declare ustedes- zona Sí, tensionada sí, de pero al alquiler. final tienen ustedes una ensalada tan grande que les va a pasar a ustedes como el chiste de Gila, que decía, he ido a votar a la izquierda y veía tantas siglas, que al final he terminado votando a la Renfe. Bueno, si les parece a los candidatos, les emplazamos a cambiar de tema y hablar ya de Osakidetza, cuyo deterioro han coincidido en señalar todos los partidos de la oposición, incluso el socio minoritario del Gobierno. Les preguntamos cuál es la receta para recuperar el prestigio de la sanidad pública vasca. Señora García, arrancaría usted este bloque. Usted ha puesto el acento en dar la palabra a los trabajadores y la legitimidad de las huelgas. Pero ¿cómo garantizamos al ciudadano realmente la calidad asistencial? Miren, en los servicios públicos hay 2 modelos, 2 opciones. Uno, desmantelarlos y privatizarlos, como ha hecho el Partido Nacionalista Vasco con la colaboración estos últimos años del Partido Socialista, o defenderlos y ampliarlos y mejorarlos. Un ejemplo más evidente de esto es Osakidetza, pero podríamos extender este modelo de privatización y precarización a las residencias, al servicio de atención domiciliaria. No podemos permitir que haya una salud para ricos y una salud para pobres. No podemos permitir que haya una salud para quienes pueden permitirse un seguro privado y para los que tenemos que esperar las listas de espera. Este modelo tiene una consecuencia muy clara, que todas la vivimos. No podemos acceder a los servicios que accedíamos hace 10, 15 años y para eso hay que hacer un refuerzo público, un refuerzo en presupuesto de la atención primaria y de la sanidad pública vasca. Señora Martínez. Bueno, yo creo que los que nos están viendo ahora mismo hay mucha gente además preocupada por el estado de la sanidad, porque tenemos además varios discursos en el País Vasco con respecto a Osakidetza. Por un lado, hemos estado 4 años en el Parlamento oyendo al PNV diciéndonos que no había grandes problemas con la sanidad,
que todo funcionaba perfectamente y que las listas de espera no se habían disparado. Ahora oímos al candidato que incide en que realmente hay este problema. Entonces no entendemos muy bien por qué dice que hay este problema y durante toda la legislatura no han tomado cartas en el asunto. Y luego tenemos el modelo de Bildu, que ahora sí parece preocupado por la salud de los vascos. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la que sufren los vascos cada día en la calle, porque tenemos otro servicio esencial destrozado por los políticos, otro servicio fundamental que no funciona correctamente. Señor Pradales. Bueno, yo creo que llevamos toda esta campaña escuchando mensajes apocalípticos sobre Osakidetza y yo quiero reivindicar y remarcar el buen nombre que tiene Osakidetza y sobre todo reivindicar el trabajo de las y los profesionales. Yo he dicho desde el primer día que tenemos un gran sistema de salud, el mejor del Estado, que hay muchas cosas que mejorar, especialmente en atención primaria y en listas de espera, pero que yo no voy a desprestigiar Osakidetza y que mi primera medida como lehendakari va a ser llamar al conjunto de las fuerzas políticas, sindicales, colegios profesionales de este país para buscar un gran acuerdo de país por Osakidetza, porque yo no voy a jugar con la salud. Esta semana el Ministerio de Sanidad daba un dato, las listas de espera más bajas de todo el Estado, 63 días de media, Euskadi, media de España, 128. Señor Ochandiano, su turno. Yo creo que hemos avanzado en algo. Todo el mundo conviene en que tenemos un problema en Osakidetza, que Osakidetza no está bien, que hay que revertir la situación y que hay que poner en pie otra vez Osakidetza. Eso ya es un punto de encuentro. Y yo ahora lo que quiero decir es que, más allá de promesas electorales, a la gente hay que darle una perspectiva. Y yo creo que hay que decir, hay que ser honestos a la hora de plantear que la situación de Osakidetza no se revierte de un día para otro, por lo tanto, no es momento para hacer promesas. Hay que identificar los pilares fundamentales sobre los cuales hay que poner en pie otra vez Osakidetza. Y necesitamos, sí, un pacto de país. Un pacto de país, porque esto hay que hacerlo de forma sostenida en el tiempo y para eso necesitamos una política sanitaria acordada entre nosotros para que ponga otra vez Osakidetza en pie. Sí, aquí escucho hablar de mucho diagnóstico, pero no escucho ningún compromiso. Y el Partido Socialista ha puesto 8 grandes compromisos para Osakidetza para la próxima legislatura. Y el primero de ellos, y el fundamental, es incorporar a 2.000 profesionales sanitarios más a la plantilla estructural de Osakidetza. Una plantilla estructural que, desde luego, tiene que mejorar sus condiciones para poder estabilizarse y para que, desde luego, muchísimos médicos que están ejerciendo ahora mismo puedan seguir ejerciendo su profesión en este sistema público. Desde luego es necesario incorporar esos 2.000 profesionales más y desde luego también hace falta una mejor planificación de Osakidetza para que sea eficaz y que, por ejemplo, para que no solo las listas de espera, sino otro tipo de patologías sean atendidas de la manera más adecuada. Luego les digo las otras 7. Javier de Andrés. Lo primero que tenemos que hacer es despolitizar Osakidetza. La realidad es que los objetivos ideológicos se han puesto por delante del servicio público y eso nos ha llevado a que tengamos una eventualidad del 40 y tantos por ciento, el 50% en la plantilla de Osakidetza. Es natural que los profesionales de la sanidad no escojan Osakidetza como lugar principal porque saben que van a tener trabas adicionales para poder consolidar su plaza. Entre ellas, la lingüística. Creo que lo que tenemos que hacer, y por eso hacemos esta propuesta, es suprimir la exigencia del euskera y solicitar la cualificación profesional para el ámbito sanitario, poner la salud por encima de cualquier otra cosa, que es lo que no ha hecho el Partido Nacionalista Vasco con el apoyo del Partido Socialista, que han dado prioridad a sus objetivos ideológicos. Miren Gorrotxategi. Sí, bueno, pues yo tengo que confesar que cuando escuché a la consejera de Sanidad hablar de cambio cultural, entonces no sabía exactamente a qué se estaba refiriendo, pero a la luz de los hechos la verdad es que ha quedado patente qué es lo que quería decir. Y el cambio cultural es la coartada para desmantelar Osakidetza. Y no es solo incompetencia en la gestión, sino que responde a un modelo orientado al debilitamiento del servicio público al tiempo que engorda la sanidad privada. 1/4 de la población hoy en Euskadi ya tiene seguro privado. ¿Por qué? Bueno, pues porque este Gobierno le ha empujado a ello. Nosotras, además, aparte de querer recuperar la Osakidetza que teníamos, queremos ampliarla. Queremos que cubra el oculista, el dentista, el podólogo, la logopedia y la salud mental, porque todos estos servicios no pueden depender del dinero que tenga cada uno. Señor Andueza.
Sí, le escuchaba al señor de Andrés decir que hacen falta más médicos, pero luego dicen que los médicos de fuera son peores que los de aquí. Nosotros queremos poner en el centro de la sanidad pública la salud mental y para eso hace falta incrementar exponencialmente el número de psicólogos, psiquiatras clínicos y especialmente dar atención temprana y atención continuada a muchos jóvenes que tienen problemas de salud mental. Desde luego tenemos también que poner en marcha una nueva estrategia de crónicos y abordar patologías de gran afección como la oncológica, enfermedades cardiovasculares, ictus, diabetes y desde luego también mejorar la atención pediátrica, que tiene que ser una prioridad, y además extender los programas de salud bucodental, visual y auditiva. Señora García. Sí, me he olvidado antes, por cierto, de decirle, señora Andueza, que para que no le pase como en el chiste de Gila, que no se líe sumar, somos con las que gobiernan en el Estado, las de la reforma laboral. No me refería a usted, no era se por si equivoque de acaso. adversario, está siempre Era por si equivocándose acaso, de que si le adversario, suena el yo no Ministerio soy de su Trabajo, adversario. reforma laboral, subida de salario, en fin. Sí, el Quería Partido poner en Podemos valor, está en las quería poner en instituciones valor que somos una fuerza laborista y como fuerza laborista tenemos que hablar de las condiciones de trabajo de la gente de Osakidetza, de la gente que nos cuida. Es importante que hablemos de la temporalidad. Tenemos la tasa de temporalidad más alta de todo el Estado y esto es un deber también del Gobierno vasco. Bueno, yo, Señor si me permite, me gustaría referirme al señor Andueza, que me ha interpelado en los últimos debates, aunque teníamos mucho diagnóstico, pero no teníamos propuestas. Yo hoy le he traído un regalo. Ah, hombre, hoy no me manda pello.eus, pues se lo agradezco, hombre, pero esta también es le la- agradecería mucho más que se lo dijera a la ciudadanía vasca Vale. personalmente, porque me da la sensación No. que usted no se sabe su programa. No. Dígale las propuestas, Es que- no me traiga cuadernillos. Vale, ahora me deja terminar. Sí, yo le dejo Es que los terminar. debates no son para ¿Me deja? recitar propuestas, sino para una dialéctica política. Mira, este es nuestro programa, aquí hay diagnóstico y hay propuestas. Y quiero anunciar que lo Joder. estamos compartiendo en estos momentos en todos los centros de salud de la Comunidad Autónoma Vasca con los profesionales. Esto se ha construido con y con las profesionales y por lo tanto creo que hay suficiente base como para poner en pie Osakidetza otra vez. Señor de Andrés. Sí, yo, para decir que efectivamente me reitero, yo prefiero el modelo de formación de médicos que tenemos aquí, el nuestro, que el que pueda haber en Colombia o en Ecuador. Igual usted tiene a países en desarrollo como modelo sanitario, para mí no. Es mejor de aquí. Y lo hubiera sido bueno es que se hubiera resuelto el problema habilitando más plazas de médicos, que no han hecho ustedes con una imprevisión que es imperdonable. La realidad es que esto nos ha conducido a que tenemos la sanidad más cara de España y, señor Pradales, no es la mejor. Es más, el Hospital de Vitoria ha pasado de ser el 18 a ser el 84 de toda España. Sí, señora Andueza. Sí, ¿quiere que le recuerde, señor de Andrés, los recortes en las plazas MIR de la época del señor Rajoy, que tuvimos que restablecer los socialistas cuando llegamos al gobierno en medio de una pandemia porque ustedes habían desmantelado la salud pública, la sanidad pública? Sí, pero ¿Se lo ¿usted cree que recuerdo? que la sanidad Yo de ya sé que Colombia para usted, yo sé que usted y quiere un Ecuador modelo compite sanitario con la nuestra? despolitizado, porque el modelo que usted quiere es el modelo de sanidad privada, que desde luego no es el que quieren los socialistas para el conjunto de la sanidad vasca. Pero desde luego, si ahora mismo tenemos ciertas garantías, es porque nosotros, en medio de la pandemia, cuando peor lo estábamos pasando, tuvimos que volver a levantar una sanidad pública que ustedes habían desmantelado. Señor de Andrés, si quiere responder muy brevemente y pasamos al señor Pradales. No, que por lo visto su modelo es Colombia y Ecuador. Yo creo que prefiero el nuestro, pero No, mire, bien, yo bien tengo muchos ejecutado. respetos por los profesionales que vienen de allí, porque entre otros son esos profesionales los que atienden Claro, a por nuestros favor. hijos en pediatría. Señor Andueza, dejemos acabar al señor de Andrés. Sí, Sí, yo sigo defendiendo nuestro modelo por encima del de países en desarrollo. Creo que sería mucho mejor que se habilitaran médicos formados aquí. Ahora sí, señor Pradales. Sí, no, quería reiterar la necesidad de ese gran acuerdo de país por Osakidetza. Yo creo que todos los partidos políticos tienen buenas propuestas. Creo que hemos sufrido una pandemia, la sociedad vasca ha envejecido, los pilares puestos a principios de los 90 para el sistema le obligan a ir transformándose para adaptarlo, porque en todos los países europeos hay un cierto cambio de paradigma con los sistemas de salud. Y yo creo, señor de Andueza, que el señor Chandiano no le cuenta las propuestas, entre otras razones, porque hay una que a mí me preocupa mucho, y es el control de los médicos y las médicos que trabajan en el sistema vasco de salud público a través de un registro, ¿no? Eso sí que me preocuparía a mí. Señora Martínez y Bueno, pasamos yo, al señor en primer lugar, creo que hay que abrir el PAC de San Martín y las urgencias de Santiago, que en campaña otros partidos prometieron que no iban a cerrar, pero los han cerrado. Creo que es fundamental para todos los ciudadanos alaveses que estos dos servicios vuelvan a abrirse, porque no hay capacidad en los demás. Y en segundo lugar, decir que la imposición lingüística es muy importante, es una lastra para todos los profesionales que están en el País Vasco, y decían que se van a traer profesionales extracomunitarios que
está muy bien, señora Andueza, pero a estos no le van a exigir el perfil lingüístico PL2 de euskera, mientras que a nuestros profesionales formados y pagados aquí sí que se les exige. Señora Chandiano. Yo creo que sí hay cosas que hay que controlar en Osakidetza, porque ha habido cosas que han estado fuera de control. Por ejemplo, las OPEs. Hay que controlar las OPEs. Y en último lugar, quiero hacer una reflexión. Osakidetza es la principal empresa de la Comunidad Autónoma Vasca, la principal empleadora. En las posiciones, en los puestos de responsabilidad de gestión en Osakidetza, tiene que estar los mejores y las mejores gestoras que tiene este país. Y esto no ha sido así en los últimos años. Tienen que estar los mejores y las mejores, independientemente de cuál sea su afiliación política. Acabamos esta turno de réplica con... Sí, bueno, yo es algo que también se lo he dicho al señor Pradales, y es que no entiendo, yo como profesora universitaria tengo un régimen de incompatibilidades y la gente que trabaja en función pública tiene un régimen de incompatibilidades. ¿Por qué en Osakidetza? Cuando sabemos que se están produciendo disfunciones por jefes de servicio, por ejemplo, que atienden clínicas privadas. Es algo que, bueno, me llama la atención, no lo entiendo. Bien, pasamos efectivamente de asunto y hablamos de inmigración, que ha estado también presente en la campaña. Va a arrancar usted esta ronda, señora Martínez. Usted ha cargado en sus discursos contra la inmigración descontrolada y le preguntamos si en una sociedad envejecida y con bajos índices de natalidad como es la vasca, la inmigración no es clave también, por ejemplo, para pagar las pensiones del futuro. Nosotros en ningún caso hemos hablado de la inmigración en general, hemos hablado de la inmigración ilegal y creo que esto es muy importante, este matiz. A pesar de que todos los partidos se empeñan en negarlo, tenemos un gravísimo problema con la inmigración ilegal. Y además les voy a comentar una noticia que se vio ayer. Un marroquí que tenía una orden de expulsión pendiente desde hace un año ha agredido sexualmente a una niña de 4 años. Este sujeto además había abusado de otra joven en Baracaldo en marzo. Y yo pregunto, ¿quién es el responsable de todo esto? Porque el PNV los trae con el fraude de las ayudas sociales, el PSOE les abre las puertas y el PP se pone de acuerdo para regularizarlos. Todos los vascos saben que este monstruo no debería de estar en las calles del País Vasco, que esa familia, esa madre no debería de estar sufriendo lo que está sufriendo hoy y que se podía haber evitado, que los responsables son políticos y que solo Vox se atreve a denunciarlo. Señor Pradales. Euskadi siempre ha sido un pueblo acogedor y yo reivindico esos valores. Yo mismo soy nieto y bisnieto de inmigrantes internos de otras partes del Estado que vinieron a Euskadi hace décadas. Hoy la población de origen extranjero es del 12,4%, unas 270.000 personas. Nos enfrentamos además al reto de seguir atrayendo personas de origen extranjero porque necesitamos talento, profesionales, cualificados, poco cualificados, para que sigamos construyendo país. Creo que hay que abordar esta cuestión desde la perspectiva de la integración, desde la perspectiva de la inclusión y además necesitamos rejuvenecer la población vasca y, por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una política proactiva en términos de migración y tener herramientas y capacidades para ello. Señor Chandiano. Yo creo que aquí nos jugamos la cohesión social y que todos y todas tenemos que tener claro que no podemos comprar los marcos de la extrema derecha. Y yo creo que hay cierta tentación en algunas ocasiones. No hay ninguna posibilidad de un proyecto emancipador si lo que se pretende es construir sociedades cerradas y sociedades inmunitarias. Por lo tanto, estamos ante un gran reto. Va a haber mucho flujo migratorio en los siguientes años y necesitamos una política de inmigración propia. Para ello también necesitamos competencias porque somos una nación minorizada y tenemos que hacer una política migratoria que nos permita garantizar la cohesión social y seguir avanzando como nación plural y abierta al mundo. Señor Andueza. Sí, yo me siento tremendamente orgulloso de ser hijo y de ser nieto de migrantes, ¿no? Y yo lo que quiero es que toda esa gente que viene a Euskadi a buscar un futuro mejor, que se encuentre en una tierra de oportunidades, que les abra los brazos para recibirles como recibieron a los míos en los años 60. Decía la señora Martínez, criticaba el proceso de regularización aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. Mire, gracias a ese proceso de regularización, muchísimos mayores en Euskadi van a poder ser atendidos por muchísimas mujeres que ahora mismo tienen su situación regularizada y van a tener muchísimos más derechos laborales y una vida muchísimo más digna que la que tendrían si ustedes estaban en el Gobierno. Señor de Andrés. Yo no comparto la opinión que expresó la consejera Beatriz Artolazabal, que decía que la inmigración era la solución, la inmigración extranjera era la solución a los problemas
en Euskadi. Yo creo que tenemos que hacer un proceso distinto y una interpretación distinta. No podemos aceptar una inmigración de aluvión sin ningún control previo. Tenemos que aceptar gente, y es verdad que hay profesiones y actividades que requieren de profesionales con una cualificación que pudiera venir de otros lugares, pero creo que tenemos que hacerlo de una forma regulada. Desde luego no creo para nada en un proceso de regularización generalizado, masivo, como pretende el Partido Socialista y otros socios de izquierda, creo que el PNV también. Nosotros creemos que las cosas en el País Vasco particularmente no se han hecho bien porque tenemos más paro entre los inmigrantes del paro de inmigrantes que hay en otras comunidades. Y creo que ahí hay un responsable, que es de lo que hemos hablado antes, la RGI. Miren, Sí, bueno, Euskadi es un país de emigrantes. Nuestros bisabuelos emigraron. Mi bisabuela, concretamente a Argentina, aunque después volvió. Y nuestros jóvenes emigran hoy también. Y es verdad que la riqueza social y cultural de hoy no se entiende, no se puede entender sin la inmigración interna del Estado que vino a trabajar en la industria en la década de los 50. Y la riqueza social y cultural actual no se entiende sin esto, digo, y la riqueza social y cultural del mañana no se entenderá tampoco sin la población migrante que está llegando ahora. Por lo tanto, quienes odian a las personas migrantes, en realidad odian a Euskadi. Y Euskadi es un país tolerante que no compra los discursos de odio. Y a las inmigrantes no les podemos pagar con racismo, con pobreza y con precariedad. Y quiero acordarme de las trabajadoras del sector de los cuidados que son especialmente víctimas de esta situación. Nosotras queremos dignidad para ellas y también compartir nuestro país. Señora García. Sí, yo quiero dejar desde Sumar una cosa meridianamente clara, señora Martínez. Ninguna persona es ilegal. A ver si les entra esto en la cabeza. Desde luego, nosotras estamos muy a favor de la ILP de regularización ya. La verdad es que es bastante bochornoso escuchar estos discursos, sobre todo en una sociedad como la vasca, que es una sociedad de acogida, una sociedad diversa y una sociedad plural. Porque sí, señora Martínez, en Euskadi hay gente negra, hay gente china, claro, hay gente blanca, y eso es Euskadi. Y desde luego nosotras estaremos siempre a favor de los derechos de todas las personas. No puede ser que haya gente con derechos y haya gente sin ellos. Tenemos que hablar, si hablamos de gente migrante, de los papeles, tenemos que hablar también de la persecución policial a los manteros, tenemos que hablar del padrón. Tenemos que hablar de muchos derechos sociales. Por alusiones, señora Martínez. Bueno, en primer lugar, vuelvo a matizar. Una cosa es inmigración controlada y otra cosa es inmigración ilegal. Por supuesto que tiene que haber inmigración, como emigraron e inmigraron nuestros padres, con papeles, llamando a la puerta. No podemos poner a la misma altura un inmigrante que ha pasado todos los procesos burocráticos que tiene que pasar, que ha estado en la cola para entrar aquí, que está trabajando y está contribuyendo, con inmigrantes que han entrado de forma desordenada, apaleando a nuestra policía y que vienen aquí y están delinquiendo. Hay que separar eso. Y que el señor de Sortu diga que tenemos que ser una sociedad plural cuando nos ha expulsado a todos los que no pensábamos como piensa su proyecto totalitario del País Vasco, creo que es demencial. Sí, habló la señora Martínez de inmigración controlada, pero después, cuando ponemos encima de la mesa un proceso de regularización, acaba de decir usted que está en contra. Mire, pues, ¿cómo han entrado? ¿Cómo han entrado? Pues, ¿Cómo han podido, señora? Por tierra, mar y aire, y muchos, jugándose la vida para encontrar un futuro mejor. Como nuestros bisabuelos, emigraron como pudieron. Lo sabe usted, como pudieron. Señora Martínez, hay mucha gente que se tiene que jugar la vida para encontrarse un futuro mejor. Y hay muchísima gente que viene a trabajar y a buscarse un futuro mejor. Y usted lo único que está haciendo es poner en el centro del debate un discurso de odio. Yo no he puesto en el centro del debate, ha sido un discurso discriminatorio. ¿Verdad? Y yo, para toda esa gente que quiere venir a buscarse un futuro mejor, lo que quiero es darle una oportunidad para que puedan tener la ocasión de tener una vida mejor, un futuro mejor, un empleo digno como el que consiguieron mis abuelos cuando vinieron aquí. Y mi abuelo tenía que tener 3 trabajos para salir adelante y mi abuela tenía que fregar escaleras todos los días para sacar la vida adelante. Y muchos de adelante. estos inmigrantes vivían en España, podían moverse, pero iban en los trenes sin billete, también le puedo decir. O sea que dentro de España también los que nos movemos de una región para otra también somos inmigrantes extranjeros, los que venimos al País Vasco de otras comunidades de España. Señora Martínez, es el turno ahora del señor Pradales. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría que gestionemos la inmigración y la diversidad con responsabilidad y rigor.
Y muestra de ello creo que son las dos últimas competencias que hemos logrado para Euskadi, ¿no? La homologación de títulos universitarios extranjeros y la gestión integral del proceso de acogida para personas refugiadas o con asilo. La homologación de títulos es fundamental porque vamos a cortar los tiempos de entrada al mercado laboral y la simplificación de trámites para el empleo, y eso nos va a permitir también atraer talento. Y la segunda transferencia, la que tiene que ver con la gestión integral del proceso de acogida, creo que también es fundamental para acceder a la vivienda, a la educación, al mercado de trabajo, a las personas refugiadas o asiladas. Ese es el compromiso del PNV. Señora Ochandiano. Nuestro país fue ejemplar en la segunda mitad del siglo XX a la hora de incorporar grandes flujos migratorios y construir una convivencia mediante la integración y avanzar en la cohesión social. Por tanto, tenemos capacidad comunitaria suficiente como para plantear un desarrollo progresista. Desde nuestro punto de vista, es vasco y es vasca todo aquel que trabaja, vive y trabaja en Euskal Herria. Y yo creo que hay un doble principio rector que sirve para organizar la convivencia, que es todos los derechos para todas las personas y las mismas obligaciones para todas las personas. Señora García y después el señor. Sí, quiero matizar una cosa a la señora Martínez. Lo único que hay desordenado aquí, señora Martínez, son sus ideas racistas y xenofóbicas, y eso no es tolerable en una democracia. Me alegra escuchar al señor Pradales, de verdad, hablar en estos términos de la migración, pero sí que me gustaría pedirle, de verdad, compromiso político, porque en este país todavía falta mucho por hacer. Tenemos que hacer algo con las paradas policiales racistas, tenemos que hacer algo con la persecución a los manteros, tenemos que hacer algo con el empadronamiento, tenemos que hacer algo con el servicio de acogida a menores que migran solos, que es un drama. En fin, yo me alegro de que lo diga, pero le pido compromiso político. Yo también me alegro que usted diga eso y sobre todo le pediría que, como está en el gobierno español, su partido político, que modifique la ley de extranjería, que está tardando mucho tiempo. Señor Andrés. Sí, en Euskadi tenemos una tasa de paro de inmigrantes superior a la de otras comunidades, mientras que el paro en general es más bajo. Esto quiere decir que el PNV y el Partido Socialista han fracasado en la integración de los trabajadores inmigrantes. Y eso creo tiene que un ese nombre. dato es incorrecto, Ese señor dato es- Andrés. no, Creo sí. que ha patinado mucho. Revise sus datos porque precisamente es todo lo contrario. Y precisamente los datos más altos de desempleo de personal inmigrante están en las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. Señor Revise el Andrés, dato porque deje, creo por que ha favor, metido acabar la al señor pata Andrés. hasta adentro. Sí, no, ese dato es correcto y esto se debe a la RGI. Estamos haciendo un efecto llamada y no estamos logrando integrar. Para esa cohesión social de la que se ha hablado aquí, hace falta que los inmigrantes se pongan a trabajar, no facilitarles las cosas para cronificarse en guetos, que es lo que están haciendo ustedes con la RGI. Madre mía, señor de Andrés, que ustedes caigan en el discurso de la extrema derecha. Madre mía, qué bochorno. De verdad, me da bochorno escucharle. Si desea intervenir Bueno, yo, alguien muy para brevemente finalizar, para cerrar este bueno, no capítulo. voy a entrar en descalificaciones como hace habitualmente la izquierda esta de Sumar, ¿no? Pero cuando ustedes me están llamando a mí racista, no me lo están llamando a mí. Se lo están llamando a miles y miles de vascos que están sufriendo en sus barrios las consecuencias de sus políticas migratorias. Y si no, pregúntenselo a la madre de esa niña de 4 años que he mencionado. Pues si les parece a los candidatos, cerramos aquí este bloque y abrimos el de seguridad. Un asunto que también ha copado la campaña hasta el punto de que hemos escuchado propuestas como una posible desmilitarización progresiva de la Ertzaintza. Señor Pradales, turno para usted para abrir este bloque. ¿Cree que este tema ha cobrado especial relevancia en campaña porque puede balancear los votos de los indecisos? Bueno, creo que hay una cuestión que en todas las encuestas aparece y es una de las preocupaciones sociales, la de la seguridad. Euskadi es un país seguro y creo que tiene que seguir siéndolo. Eso es fundamental. Para eso hay que trabajar políticas de prevención policial y también de dotarle de los recursos suficientes, materiales humanos, a quienes nos protegen, la Ertzaintza y las policías locales. Y sobre todo, de tolerancia cero con quien delinque. Por eso que tenemos derecho a andar tranquilas y tranquilos por la calle. Entonces yo creo que todas las propuestas que le hemos escuchado al señor Ochandiano y a Eche Bildu en relación con la patrulla desarmada como iniciativa piloto, pero patrulla desarmada, o la desmilitarización que ha dicho el señor Otegi en relación con la Ertzaintza, pues creo que es ir en el sentido contrario del que necesita la sociedad vasca. Señor Ochandiano. Bueno, nuestro programa recoge 18 puntos para modernizar a la policía y uno de esos puntos lo que dice es que para determinadas intervenciones convendría empezar a recorrer ese camino. ¿Por qué? Porque nos fijamos en los modelos policiales más avanzados. Por ejemplo, el británico. Por ejemplo, el noruego. Por lo tanto, más armas no equivale a mayor seguridad.
Hay que tener un concepto de la seguridad mucho más amplio, poniendo en valor la prevención y planteando un modelo de seguridad moderno, porque los factores que van a condicionar la seguridad en este siglo XXI van a ser nuevos. Por ejemplo, la crisis climática, por ejemplo, la ciberseguridad y, por ejemplo, la violencia machista. Por tanto, hay que adecuar también el modelo policial a este siglo XXI, modernizarlo y fijarse siempre en los modelos europeos más avanzados. Señor Andueza. Sí, yo creo que lo primordial, lo más urgente es firmar un convenio laboral en la Ertzaintza. El último convenio laboral que se firmó en la Ertzaintza lo firmó un consejero socialista que se llamaba Rodolfo Ares. Tenemos que mejorar sus condiciones de vida y, desde luego, tenemos que dotar a nuestra Ertzaintza de más medios materiales y de más medios humanos, de medios modernos para poder combatir los nuevos tipos de delincuencia. Más medios humanos, tenemos que llegar a los 8.000 agentes para tener, desde luego, un modelo de policía que para nosotros tiene que ser un modelo de policía integral, bien coordinado con el resto de policías y, desde luego, también una policía de proximidad que persiga todos esos delitos. Una cosa no está reñida con la otra, pero desde luego está claro que hay que recuperar el orgullo de la Ertzaintza, el orgullo de un cuerpo que nos ha defendido a tantos y a tantos vascos ante cualquier tipo de delincuencia. Señor de Andrés. ¿Tenemos que revisar el modelo policial? Yo creo que lo que no puede haber es un modelo policial como el que se vivió el otro día aquí en Bilbao, cuando un grupo de violentos hicieron replegarse a la Ertzaintza. Eso es lo que no debe de pasar de nuevo. Lo que tenemos que tener es confianza en una policía que ha sido sometida a la violencia de una parte de la población, por cierto, sin condenarla, señor Ochandiano, y que ahora ustedes les quieren desarmar. Lo que tenemos que tener es una Ertzaintza que esté apoyada socialmente, cosa que ahora algunos partidos políticos y fuerzas políticas lo evitan. Y tenemos que recuperar los 8.000 agentes que están pagados por el Gobierno de España y que no se están cubriendo. Hay 30 millones de euros que el PNV y el Partido Socialista se están ahorrando en seguridad. Y es uno de los principales problemas, aunque ustedes digan que es una sensación que tiene la sociedad. Señora Gorrotxategi. Sí, bueno, la inseguridad se afronta atendiendo a las causas sociales y está demostrado que si existe menos desigualdad y las condiciones de vida son dignas, si se facilita el acceso a la vivienda, a la formación y al trabajo, hay menos inseguridad en las calles. Y esto no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, que no es precisamente de izquierdas. Y es un hecho, las zonas con menos desigualdad tienen menos tasas de crimen. Por lo tanto, prometer mano dura contra el hurto y el delito menor es una salida populista al problema de la seguridad, que no busca soluciones reales, sino que lo que busca es agitar el miedo para conseguir el voto fácil. Nosotras también estamos a favor de una policía de proximidad, integral, interconectada, y por eso pensamos que es importante que en el próximo Parlamento se abra una ponencia de estudio sobre el modelo policial que merece Euskadi. Alba García. Sí, la seguridad de una sociedad no se garantiza solo con más policía en la calle, se garantiza también con políticas sociales, se garantiza también con que todo el mundo pueda llegar dignamente a final de mes. Pero sí tenemos que hablar de policía y aquí quiero decir dos cosas. La primera, siendo Euskadi el lugar de Europa con mayor ratio de personas de policía por persona, llevan años planteando las mismas recetas, más agentes, más cámaras, un modelo que no ha funcionado porque si no, no estaríamos hablando de ello hoy aquí. Y en segundo lugar, está claro que en la última década ha habido actuaciones policiales terribles que han tenido consecuencias irreparables, como el caso de Íñigo Cabacas. Y además hemos visto también un aumento en las paradas por perfil étnico que comentaba y las actuaciones policiales racistas. El modelo de seguridad y policial, por tanto, debe evolucionar y tenemos que hablar de él. Señora Martínez. Bueno, yo creo que la inseguridad no es un hecho aislado, es una realidad con la que además tenemos que convivir a diario muchos vascos. De hecho, ¿cuántos de los que estamos aquí no conocemos un intento de robo o agresión en los últimos tiempos? Yo creo que todos. Por lo cual, la inseguridad no aparece de la nada. Pero bueno, ahora Bildu en su programa electoral nos dice que hay que combatir la inseguridad desarmando a la Ertzaintza. Parece que ahora les dan miedo las armas, algo que no entendemos mucho. Yo creo que lo fundamental es dotar a nuestra Ertzaintza de los medios materiales y humanos para que puedan protegernos. Llevan 13 años sin firmar el convenio. No disponen de vehículos y furgonetas decentes para hacer bien su trabajo. Tienen los materiales caducados, tanto las placas de los chalecos antibalas como los cascos para las motos. El PNV de nuevo les ha dejado abandonados. Llevan días en la calle protestando. Son maravillosos agentes, pero los gestores políticos son nefastos. Señor Ochandiano, abrimos con usted este turno de réplica y damos para EH Bildu no plantea desarmar la Ertzaintza y quiero ser taxativo en esto. No se puede inferir de nuestro programa eso. Y voy a decir más. Las conductas antisociales se combaten con arreglo a los derechos humanos. Pero yo creo que tenemos un problema en la Ertzaintza porque hemos visto sectores fuera de control.
Y aquí sí hace falta control, porque hay sectores que están fuera de control, porque han amenazado con que el Tour no iba a pasar por la Comunidad Autónoma Vasca, porque han entorpecido el paso del tranvía delante del Parlamento, desoyendo el poder del Ejecutivo. Eso es una crisis institucional y hay una situación, por lo tanto, que está fuera de control. Señor Andueza, señor Pradales después. Sí, nosotros ya llevamos mucho tiempo escuchando a la Ertzaintza y desde luego a tenor de lo que nos dicen tenemos muy claros que tenemos que poner en marcha un plan estratégico. Nuestras propuestas son reducir la burocracia, mejorar los sistemas de ascenso, las dotaciones, la recogida de denuncias, la formación, la coordinación, los espacios y cargas de trabajo, los operativos y sobre todo también formar a esos agentes para que den una atención adecuada a todas las víctimas de violencia de género. Sí, iba a decir que nosotros propuestas hemos puesto también un nuevo plan de seguridad vasco, reforzar la unidad de investigación contra el crimen y la delincuencia organizada, más refuerzo de los planes contra la violencia machista y vicaria, la ciberdelincuencia. Yo creo que hay un cierto consenso en que estos son temas relevantes, así como un nuevo acuerdo regulador de las relaciones laborales en la Ertzaintza. Pero, señor Ochandiano, no me diga, por favor, que el señor Otegi no ha hablado de desmilitarizar la Ertzaintza, porque ha sido el coordinador general de su partido quien lo ha dicho. No, eso lo ha es dicho. Falso y es radicalmente señor Ochandiano, falso. Lo ha dicho. Y quien lea el programa de H. Bildu no puede inferir de ahí que lo que plantea H. Bildu sea el desarme de la Ertzaintza. Pero su jefe Otegi ¿lo ha dicho o no lo ha dicho en un medio de comunicación? Es radicalmente Esa es la cuestión. mentira. Esa es la cuestión. Radicalmente falso. Señora Bueno, yo estoy de acuerdo en que es cierto lo que ha dicho, que quieren desmilitarizar y desarmar la Ertzaintza, pero no solamente lo está diciendo usted, que lo han dicho, sino que en el propio Parlamento Julen Arzuaga ya dijo que había que eliminar las armas a la policía municipal, pero totalmente así de claro. Y decir que no pueden protestar los ertzainas pidiendo esas necesidades laborales que tienen, pero que se permita que el resto de sindicatos se puedan manifestar, creo que no debemos de permitir esto. Ellos protestan porque tienen necesidades y lo que tiene que hacer el gobierno es escucharles, reunirse con ellos y atender esas necesidades que ya llevan mucho tiempo pidiendo además. Bueno, pues si dan por concluido este asunto, pasamos Sí, el señor de Andrés. al señor Andrés. Sí, una cuestión, yo creo que hay que despolitizarla y me parece que, y apoyar mucho a la Ertzaintza, porque precisamente el que veamos ahora que hay gente que las reivindicaciones sindicales de la Ertzaintza se quieran proscribir, indica cuál es el rechazo que se tiene hacia esa policía. Creo que hay que apoyarla. De ninguna manera aquí nadie quiere proscribir las reclamaciones sindicales de nadie. Lo que sí es cierto es que hubo un grupo de ertzaintzas que organizaron unas manifestaciones y no se correspondía con ningún sindicato. Más de 5.000. Para eso están los sindicatos. Más de 5.000. Para eso están los sindicatos. Esa es su función, la de los sindicatos. Y pararon el tranvía, pues, manifestar su desacuerdo con el modelo existente y plantear sus reclamaciones. Solamente nos y fijamos no grupos de cuando lo hace la ciudadanos Ertzaintza, ¿no? espontáneos. No son espontáneas. Uno a uno, señores, uno a uno. No sindicatos. Y existen sindicatos profesionales, que son los llamados Hay a 7.500 formalizar este tipo de ertzainas y 5.000 manifestaciones. estaban en la calle, obviamente algún problema existe. O sea que lo que están planteando es que bien que un cuerpo policial entorpezca de forma ilegal el paso del tranvía. ¿Eso es lo que están defendiendo aquí? ¿Una ilegalidad? Lo mismo que cualquier otro trabajador, porque yo jamás he oído a nadie quejarse de que entorpezcan no, ya, pues, ¿y cuál es a los de Tubacex ahora lo hace la Ertzaintza y entonces ya eso sí que no se puede hacer. ¿Cuál es la reacción de la propia Ertzaintza cuando sindicalistas entorpecen el paso del tráfico? Bueno, yo creo que está dentro de su libertad sindical y de expresión. Si hacen cualquier vulneración de esto, lo mismo que si son los de Osakidecha o los que cortan la Gran Vía o cualquier otra calle de Euskadi en cualquier día. El problema es que el rasero no es el mismo. Ese es el problema. Disculpe, la señora García estaba esperando Les quiero contestar al señor de Andrés y a la señora Martínez porque saben poco de manifestaciones. Cuando vas a una manifestación y pides un permiso, la calle se corta. Para eso se piden los permisos de manifestación. Las manifestaciones de las trabajadoras de Osakidecha, de las trabajadoras del SAT, de cualquier trabajadora, van con un permiso y un papel. ¿Estos también tenían permiso? No, señora, no tenían permiso, señora Martínez. Entérese usted, porque creo que se ha enterado yo estoy muy bien enterada. La que no está enterada es usted. No, y se cortó el carril del tren porque no podían pasar, pero no porque no hubieran pedido permiso. Está usted muy equivocada. No estoy equivocada, Tenían señora Martínez. permiso. No estoy equivocada, señora Martínez. Bueno, que no.
No hace falta pertenecer a un sindicato para convocar una manifestación, por si alguien tiene alguna duda. Bueno, agotado ya este tema, vamos a pasar, si les parece, al último. Al último, que es el autogobierno. Todos ustedes han hablado de ello y es un asunto que campaña tras campaña vuelve con diferentes grados de intensidad, pero que en esta próxima legislatura puede que sea uno de los asuntos centrales. Es imprescindible reformar el estatuto esta legislatura. ¿Con qué mayorías? El acuerdo tiene que ser necesariamente transversal. Les vamos a dar la palabra ahora en el orden que ustedes deseen para que hablen todos, porque ya el último turno y así, bueno, pues propiciamos un debate vivo. ¿Quién quiere arrancar este bloque? Yo mismo. Pues señor Ochandiano. Yo creo que necesitamos un estatus político principalmente para desarrollar políticas públicas del siglo XXI. Y eso pasa por un estatus político que nos reconozca como nación, que nos dote de suficiente fondo de poder, es decir, necesitamos un nuevo redimensionamiento de nuestro autogobierno y de un sistema de garantías que garantice que no va a haber una injerencia por parte del Estado tal como ha ocurrido en los últimos 40 años. Hoy el Estatuto de Gernika está incumplido después de 45 años y está cercenado porque ha habido un proceso involutivo por parte del Estado que empieza con la LOAPA y transcurre a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, es la hora de redefinir la relación con el Estado. Sí, señor Pradales había pedido. Sí, yo mismo. El autogobierno es sinónimo de bienestar y nos ha traído bienestar a las vascas y a los vascos. Más autogobierno es más bienestar. El autogobierno significa gestionar en Euskadi lo que afecta a Euskadi, a las vascas y a los vascos. Es el modelo que siempre hemos defendido desde hace más de 44 años. Es hora de cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika de manera íntegra y las materias que restan son relevantes. Gestión de puertos y aeropuertos, régimen económico de la seguridad social y materias sociolaborales, entre otras. Es urgente. Y además queremos dar un salto cualitativo en autogobierno para poder abrazar un nuevo estatus para Euskadi, porque necesitamos avanzar en bienestar y ese salto cualitativo como país es para lograr más bienestar para las vascas y los vascos. Señora Gorrotxategi, después en Ecuandueza. Bien, bueno, para nosotros el autogobierno es que la ciudadanía vasca tenga soberanía para decidir sobre todos los temas que le afectan en su vida cotidiana, que pueda decidir sobre sus políticas energéticas, sobre su industria, sobre sectores estratégicos, sobre su producción alimentaria o sobre aspectos concretos como la construcción del Guggenheim en Urdaibai. Y desgraciadamente existe una invasión competencial constante por parte de los fondos buitre, del oligopolio energético, de la banca y de las multinacionales de la salud. Y sin la gestión pública de lo que es necesario para la vida, no hay autogobierno posible. Y por eso queremos reformar el Estatuto, para que nuestros recursos e instituciones públicas sirvan para garantizar derechos. Alba García. Sí, nosotros lo hemos dicho varias veces desde Sumar, el autogobierno no se predica solamente, el autogobierno se practica y estamos de acuerdo en que todas las transferencias que nos corresponden deben llegar a Euskadi, pero nos parece muy injusto para los vascos y para las vascas que estas competencias no sean garantía de bienestar. Estamos viendo cómo el Partido Nacionalista Vasco utiliza conflictos competenciales como excusa, por ejemplo, para no aplicar la ley de vivienda, que pondría fin a los especuladores en nuestros barrios y nuestras ciudades, y también estamos viendo cómo el PNV y el Gobierno vasco deja caer a más de 150 trabajadores de la empresa Mecaner cuando tienen uso y competencias en materia de industria. El autogobierno es nuestra mejor herramienta para la protección de los derechos sociales de la ciudadanía vasca y en Euskadi la gente no se merece un gobierno que utilice las competencias para no aplicarlas. Ahora sí, señor Andueza. Sí, Euskadi creo que es una de las regiones europeas con mayor nivel de autogobierno. Gestionamos 96 de cada 100 euros que recaudamos. Desde luego, ahora toca renovar el Estatuto de Autonomía. Si hasta ahora no hemos tenido un estatuto del siglo XXI ha sido porque el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu no han querido, porque han antepuesto lo identitario, a incorporar los derechos sociales que tienen que blindarse a través de ese nuevo estatuto. Ese nuevo estatuto tiene que blindar esos derechos sociales conquistados durante los últimos 45 años y, sobre todo, tiene que ensantar las bases de una Euskadi en convivencia, en paz y en libertad, garantizando, por supuesto, la pluralidad, la diversidad y el respeto al diferente. Desde luego, es la aspiración que tenemos los socialistas, que somos el único partido que ha participado en la redacción, en la aprobación y en la defensa en todo momento de nuestro Estatuto de Autonomía de Gernika. Señora Martínez, consideramos que el autogobierno, desde luego, en nada ha beneficiado a los vascos, ha beneficiado a esos partidos nacionalistas
nacionalistas y separatistas, pero en el bolsillo de los vascos efectivamente no hemos tenido ningún beneficio. Podemos hablar de competencias que tenemos asumidas hace mucho tiempo y que los vascos no las estamos aprovechando. Al contrario, cada vez estamos peor. Hemos hablado de educación, una competencia que tiene el PNV desde hace mucho tiempo. Cada vez nuestros alumnos son los que peor están en el ranking de calificaciones. Hemos hablado de Osakidetza, otro de los servicios que también ustedes controlan. Estamos viendo que está fatal, hay listas de espera, no se atiende de manera adecuada a los procesos oncológicos. Es decir, hemos recibido, también han cogido ustedes la gestión de prisiones. Hecho un desastre también. Todo el día están protestando porque los funcionarios de prisiones no están siendo tratados como deben. Es decir, ¿para qué quieren ustedes un autogobierno si a los vascos en realidad no nos está beneficiando? Solamente les permite a ustedes hacer más chiringuitos cada día. Señor Martínez. Señor de Andrés. Sí, yo no voy a entrar en el juego de que es identificar bienestar con la fragmentación. Yo creo que también hay un valor de la unidad. Aquí solo parece que solamente se saca beneficio de la fragmentación, de la división, de la separación. Eso sería ir, por ejemplo, en contra de la Unión Europea, ir en contra de todas las barreras que se han abierto y la comunicación que se ha establecido entre el conjunto de los países de Europa, que creo que ha sido muy beneficiosa. Y creo que también nosotros necesitamos, los vascos necesitamos esa apertura, porque la cerrazón a quien más perjudica es al que se aísla, al más pequeño, que en muchas ocasiones hemos sido nosotros por culpa de un gobierno que se ha empeñado en distinguirse por encima de prestar servicio público. Y creo que nuestro autogobierno lo tenemos que utilizar para crecer, no solamente para dividir. Y creo que efectivamente tiene una gran utilidad para preservar nuestra identidad, nuestro arraigo y servicios de proximidad, pero eso es lo que ustedes no han hecho. Muy bien. Si alguien quiere añadir algo sobre este asunto brevemente, si no pasaríamos, veo que todos, pues nada. Les damos la palabra, señor Pradales. Brevemente, necesitamos que Euskadi tenga presencia en foros europeos en los que se cocinan cuestiones que nos afectan, por ejemplo, en relación con los agricultores, el sector primario, o la gestión de los fondos europeos que no dependan del gobierno español porque está siendo un desastre su distribución, o la definición de la imposición indirecta. Señor de Andrés, le voy a decir una cosa. Mire, en relación con el concierto económico, que es un elemento fundamental del autogobierno, está sometido al blindaje en el Congreso de los Diputados. Votaron ustedes en contra. Está sometido por el Tribunal de Luxemburgo a su blindaje para el conjunto de la Unión Europea, reconocido como tal. Por lo tanto, no me venga usted con milongas. Señor Andrés, por alusiones. Mire, yo creo que usted tendría que estar muy satisfecho y apoyarse en nosotros porque somos el principal partido de España y el concierto económico tiene el respaldo del principal partido de España. Pues voten a favor cuando se ponga en cuestión su blindaje en el Congreso de los Diputados, es que igual señor de Andrés. resulta que no es tan bueno, porque muchas cosas que han hecho ustedes bueno con el concierto económico lo han puesto en riesgo. O sea, que no nos venga usted de ejemplo. En riesgo pero quiero lo decir también otra cosa en relación con el autogobierno. Las sentencias de La Rioja. Sí, claro, cuando no, denunciaron el concierto económico. ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Y usted quiere ser Lehendakari? Claro. ¿Y no está al corriente de eso? ¿Cómo ha funcionado todo esto? ¿Y quién es el responsable de todo esto? Y acabamos blindando las normas forales en el Congreso de los Diputados los responsables de aquello que ocurrió. Con su veto Nosotros en contra. hemos apoyado siempre al concierto económico. Y el modelo de Votaron control judicial del concierto económico es otra cosa. Votaron en contra del blindaje. No, es que ¿qué blindaje? En el Congreso usted de los no está Diputados. informado. Y me sorprende que no que le hayan formado a usted en una materia tan sensible para el gobierno vasco y para nuestras instituciones como es que ha sido diputado el concierto general económico. usted, que ha sido diputado general, no sabe lo que ha hecho su propio partido político en el Congreso. Sé perfectamente lo que ha hecho, que ha sido siempre respaldar el concierto económico. Esa y es la haría usted defensa muy que bien ha hecho usted del estando satisfecho concierto. de que el principal partido de España respalde el concierto económico. Bueno, Señor Chandiano, después Andueza. Yo creo que la soberanía tiene que ver con las cosas de comer, precisamente, porque soberanía es la capacidad de definir aquí un salario mínimo interprofesional acorde a nuestras características socioeconómicas. Soberanía es poder definir aquí cuántas plazas MIR necesitamos. O soberanía es poder definir aquí las relaciones laborales, porque nuestro mercado sociolaboral nada tiene que ver con la de España. Por lo tanto, estamos hablando de las cosas de comer y la soberanía es un tema fundamental en este siglo XXI, porque las políticas públicas del siglo XXI tienen que ser políticas públicas cercanas, kilómetro cero, que se ajusten a las realidades sociales, institucionales y territoriales del entorno más cercano. Las mayores cotas de autogobierno siempre han venido a la mano del Partido Socialista. En los últimos 6 años, 17 transferencias. En cualquier caso, yo quiero una Euskadi que mire a Europa, que no se mire al ombligo. Yo no quiero para Euskadi lo que han pasado en Cataluña. Y quiero formularle una pregunta al señor Pradales. Si los números le aprietan, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar a EH Bildu
en la futura ponencia de autogobierno para impulsar el derecho a decidir para Euskadi? ¿O va a apostar por un estatuto de autonomía del siglo XXI con un amplio acuerdo entre diferentes que nos haga progresar y construir una Euskadi mejor, que es lo que quiere, desde luego, también conjuntamente con el resto de fuerzas políticas el Partido Socialista? Tenemos 2 acuerdos en el Parlamento, con ustedes y con EH Bildu y con Podemos, y mi objetivo es ensanchar el consenso del Estatuto de Gernika, señor Andueza. Eso es lo que voy a trabajar como lehendakari. No tenga usted ninguna duda, porque creo en una Euskadi plural, en la que tenemos que avanzar en más y mejor autogobierno, superando el problema que tenemos con un sistema que no es garantista. Hay que mejorar el sistema de garantías, hay que mejorar la bilateralidad en las competencias en las que luego hay cercenamiento y hay intromisión del Estado. Necesitamos incorporar la foralidad y necesitamos que Euskadi sea reconocida como nación. Señora Gorrotxategi, después Sí. Ochandiano y luego Martínez. Que Sí, es los yo- que ha pedido, y luego Alba García. Efectivamente, yo también estoy con el señor Andueza. Son 17 competencias transferidas en el último gobierno en el que estaba Podemos. Y sí quería decir también, me sorprende, y le digo al señor Pradales, porque reivindica mayor capacidad de acción en Europa, pero después votan a favor de los tratados de libre comercio, que son quienes nos están quitando soberanía. Señor Ochandiano. Pues si atendemos a las encuestas, en el siguiente Parlamento, sumando los escaños de EH Bildu, del PNV y de la Izquierda Confederal, va a haber una mayoría transversal que nunca ha existido en esta parte del país a favor del derecho a decidir. Por lo tanto, eso hay que operativizar. Tenemos que recuperar la ponencia de autogobierno y hay que llegar a un acuerdo en el plazo de un año. Tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que ir a Madrid con una sola voz, como pueblo, a defender nuestro estatus político. Y yo creo que nuestra ambición nacional, en estos momentos históricos, no se puede reducir a cumplir el Estatuto de Gernika. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos una oportunidad, se ha abierto una ventana en el Estado y lo tenemos que aprovechar. Señora Bueno, yo en primer Martínez. lugar quiero decir que todos sabemos que el País Vasco pertenece a España. Y además tenemos aquí a PSOE, que es el que está gobernando España. Entonces nunca podemos abstraernos de ese dato. Podemos mirar a Europa también, pero tenemos que ser conscientes de que también somos españoles. Yo le diría al señor Pradales que seguir caminando de la mano de Bildu nos va a obligar y nos va a imponer a todos los vascos a elegir la autodeterminación, el derecho a decidir, la independencia, poner fronteras en el País Vasco con el resto de España. Ese es su meta. No le están diciendo claro a los votantes porque ahora mismo no les interesa, porque más de un 60% de la población se siente tan vasca como española. Señora García y señor de Andrés. Sí, nosotras en Sumar defendemos un modelo federal plurinacional. Queremos más autogobierno, sí, pero para resolver de forma más directa los problemas de los vascos y de las vascas. Hay una cosa que no vamos a aceptar, usar el autogobierno como excusa para no abordar los problemas que ya podemos solucionar. Soberanía significa capacidad para resolver los problemas de quien más lo necesita. Por tanto, más autogobierno, sí, un estatuto que mire a Euskadi, la Euskadi de hoy, pero también a la Euskadi del futuro, pero sobre todo para proteger a todas las personas que vivimos en Euskadi. Señor de Andrés. Sí, para decir que los vascos decidimos sobre todo, porque participamos en la elección del Congreso de los Diputados como todos los demás y quitamos y ponemos gobiernos. No somos una colonia. Y quiero matizar lo que dice corregir lo que está diciendo el señor Pradales, y es que confunde usted el procedimiento de recurso ante el concierto económico con lo que es la protección del concierto económico, porque lo que hicieron ustedes es desproteger al contribuyente, que ahora tiene que ir por una vía que antes era mucho más fácil, la vía administrativa. Y ustedes con ese blindaje, que llaman blindaje, lo que blindaron con eso fue los errores que ustedes habían cometido. Pero ahora el contribuyente tiene más dificultades para poder acceder a la vía administrativa. Eso no es proteger ni defender el concierto Había económico. Se pedido la equivoca usted palabra. mucho. Muy brevemente, por favor. Sí, con los socialistas en el Gobierno, desde luego, garantizamos que el Gobierno se dedique a lo verdaderamente importante. La mejor defensa del autogobierno es sacarle el mejor rendimiento a nuestras competencias. En cualquier caso, señor Pradales, ustedes tienen 2 acuerdos firmados en materia de autogobierno en el Parlamento Vasco, efectivamente, pero es que son 2 acuerdos que son antagónicos. Uno con EH Bildu, que apuesta por el derecho a decidir, y otro con otras fuerzas políticas que apuesta por incorporar los derechos sociales al Estatuto de Autonomía de Gernika. Yo quiero que me diga, por favor, por cuál de los 2 opta, porque son absolutamente antagónicos. ¿Apuesta por el de Bildu o apuesta por el que firmaron con los socialistas? Pues responda a la pregunta. señor. Le puedo responder, ¿verdad? Usted sabe que su secretario general y el presidente de mi partido hemos firmado un acuerdo de investidura.
Sí. Y ahí aparecen los elementos que se deben trabajar en ese nuevo estatus de autogobierno. Que no habla del derecho a decidir. Si quieres, se los vuelvo a repetir. Que no habla del derecho a Reconocimiento decidir. nacional de Euskadi, sistema de garantías, bilateralidad, foralidad y reconocimiento. Bueno, pero usted lo conoce. Sí, sí, ¿Conoce claro, lo que ha voy a firmado su conocer. jefe? Por Bien. supuesto que sí, porque antes de firmarlo me consultó. Pues sí, seguro que sí. Por eso, No tenga ninguna duda. por eso creo que ahí está los mimbres sobre los que hay que avanzar, señor Andueza. Es que ese reconocimiento nacional está incorporado en la Constitución del 78 y eso es así. Yo le pido que me diga por qué, por cuál de los dos acuerdos va a optar usted, si por el acuerdo que tienen con EH Bildu o con el del Partido Socialista. Yo le garantizo ¿Por qué que lo encuentra- mejor para Euskadi es lo que firmaron ¿Por qué con encuentra tantos puntos de desencuentro? Yo creo que hay más en común entre Hay las uno- dos cuestiones. Hay uno que es grandísimo, que es enorme, que es el que apuesta por el derecho a decidir. Nosotros no vamos a apostar por ningún tipo de aventura. Nosotros no queremos para Euskadi lo que otros han impulsado en Cataluña. Y espero y deseo que ustedes tampoco, por el bien del conjunto de la ciudadanía vasca. Ahora quiero que me diga, por favor, a ver por cuál de los dos va a optar. Si una vez más va a optar, como siempre, por el acuerdo que tiene con EH Bildu o por el que tiene con los socialistas, entre otras fuerzas políticas. Señor Andueza, Con Podemos en concreto. Señor Andueza, no me haga que me lo recordarle dice. los cambios de estado de opinión de su secretario general. Bueno, pero es que aquí el que va a decidir es el Partido Socialista Vale, de vale. Euskadi Coesquerra. Ya se lo diré, sí. Señora Sí, Fernández, sí, brevemente, mire, de por momento le favor. voy a decir una cosa. De momento mis compañeros en primarias me eligieron secretario general del partido y yo, de común acuerdo con mi comisión ejecutiva, tomaré la decisión que estime oportuna. Yo lo puedo decir. Usted, por no tener, no tiene voto ni en la ejecutiva de su partido. Por tanto, serán otros, en ese caso sí, los que Señora tomen las Andueza, decisiones estamos fuera por de usted. tiempo, señora Echande. Señora Andueza, por favor, aquí Yo no tienen que hablar. entiendo por qué la actualización del estatus político tiene que ser una aventura. Si aquí hay una mayoría muy transversal que llega a un acuerdo y acudimos a Madrid como país, yo creo que España tiene una oportunidad de modernizar el Estado, de democratizar el Estado y que eso puede ser un proceso democrático, civilizado y absolutamente normalizado. Como el de Cataluña, que también No, no. había una mayoría. No, pues que el problema en Cataluña es que algunos ponen urnas y les apalean por ello. Entonces, yo No, creo el que si problema es que sí, algunos no. se saltaron la ley y otros señores se lo permitieron. Sí, pero antes Y de eso... ahora el problema que ustedes y el Partido Vale. Popular generaron en Cataluña lo hemos tenido que venir a resolver. Sí, pero antes Ese de, es el problema. antes Y de yo eso- no quiero ese follón para Vale. Euskadi, si me lo permite. Señora Andueza, por favor. Antes de dejar eso, acabar al hubo señor un Echande. estatut en Cataluña aprobado por el Parlamento que fue cepillado. Y ese es el momento de génesis de lo que es el proceso No, catalán. no fue cepillado. No, Mire, déjeme el génesis- terminar. El génesis es No. el recurso ante el Constitucional que puso el Partido Popular y en eso tiene que coincidir conmigo. Bien, estoy de Señora acuerdo. Andueza. Entonces, yo creo Ahí que... viene el problema. Bien, entonces yo creo que Ahí viene el los problema. principales partidos de obediencia estatal lo que tienen que hacer es un ejercicio. Y es, ¿de qué manera están dispuestos a plantear un debate democrático, civilizado, en torno a cómo se gestiona democráticamente el carácter plurinacional del Estado? Y eso es un ejercicio que lo tienen que hacer ustedes. Lo que tenemos que hacer aquí nosotros, partidos con representación en el Parlamento Vasco, es discutir sobre las bases de un nuevo estatus político. Acudir a Madrid y vamos a ver con qué nos encontramos. Pero yo creo que ustedes tienen un ejercicio que Señor hacer. Echande. Durante el gobierno del señor Mariano Rajoy, el Partido Socialista puso encima de la mesa y puso en marcha una comisión para la reforma constitucional, entre otras cosas, para abordar esas cosas. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros que faltaron a esa comisión para reformar la Constitución española? Ustedes y el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, turno ahora para el Señor señor Pradales, Pradales. señora Muy Gorrotxategi ha brevemente, pedido y ya estamos casi fuera de tiempo. Pasamos hacia el Brevísimamente, minuto por final. clarificar que la vía por la que apuesta el Partido Nacionalista Vasco y yo, como candidata al Lehendakari, es el acuerdo entre vascos en términos de autogobierno, el acuerdo y el pacto en las Cortes Generales en Madrid y el refrendo popular posterior del acuerdo que se haya logrado en ambos lugares. Me alegra que quiera estar dentro de la Constitución. Esa vía también la compartimos los socialistas. Yo, desde luego, no quiero más aventuras para Euskadi. Señora Andueza. Yo Señora simplemente por apuntar que es una gravísima irresponsabilidad confrontar el principio democrático y el principio del respeto al derecho. Tenemos ejemplos en el derecho comparado que nos dicen cuál es el camino a seguir. Está la sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, de la Corte Suprema canadiense, que fue puesta en práctica en Escocia. Dejémonos de esencialismos y de rigorismos que no van a ningún sitio y hagamos las cosas bien.
Bien, se han animado al final, ¿eh? Así, está muy bien. Ahora tienen la oportunidad de dirigirse directamente al electorado, a los votantes, con ese minuto de oro para pedirles directamente el voto. Arranca en este caso, en orden de menor a mayor, Amaia Martínez. Buenos días. Bueno, yo me quiero dirigir a todos esos vascos que durante esta campaña han podido escucharnos por primera vez sin mentiras y sin manipulaciones. PNV, Bildu y PSOE comparten proyecto contra los vascos, comparten proyecto contra España, porque su proyecto ataca la prosperidad económica, la seguridad de los vascos, la libertad educativa y el futuro de jóvenes, familias y trabajadores. Pero el País Vasco son algo más que estos 4 partidos, porque esta tierra no les pertenece solo a ellos. Hay posibilidad de comenzar a cambiar las cosas y tomar las riendas. Sabemos que no será un camino fácil, estará lleno de obstáculos, tampoco será corto, nos llevará mucho tiempo. Por eso, porque merece la pena, quiero trasladarles un mensaje de esperanza, porque resignarse no es una opción y nosotros, al igual que miles de vascos, no estamos dispuestos a resignarnos. Alba García. Sí. Egunon, me dirijo a ti que formas parte de la Euskadi real, a ti que este domingo tienes la oportunidad de cambiar las cosas y decides con tu voto quién nos va a gobernar. Euskadi quiere cambiar, Euskadi no se resigna porque lo de siempre no funciona. Hay 2 formas de gobierno para Euskadi, una con el PNV y otra sin él, una que cambie las cosas y otra que las deje como están. Nosotras hemos venido a cambiarlas, como tú. Tú que miras al futuro con esperanza, con alegría, que no te quedas en la escala de grises y que quieres que las cosas mejoren. Para que las cosas mejoren estamos nosotras. Para mejorar tu vida, tu voto este domingo es más importante que nunca. Nosotras nos comprometemos a hacerlo con honestidad y con ideas nuevas. El próximo 21, vota Sumar. Miren Gorrotxategi. Sí, bueno, en esta campaña parece que todos los partidos estamos de acuerdo en que hay que recuperar Osakidetza, mejorar las condiciones de trabajo, defender los servicios públicos, ser feministas y proteger el medio ambiente. Pero lo importante de la clase política no es lo que decimos, sino lo que hacemos luego cuando podemos. Y sé que muchas pues dudáis, y es normal. Yo solo puedo prometer algo que ya hemos demostrado, y es que nosotras somos la izquierda que no se calla, la que se nota cuando gobierna, la que denuncia el genocidio de Palestina, la que no acepta el incremento extrapresupuestario del gasto en defensa, porque no tenemos miedo a ser valientes a la hora de defender nuestras ideas, aunque esto pueda molestar a una minoría muy poderosa, que es precisamente la que nos machaca. Pero simplemente pues, no nos vamos a callar. Y te pido que elijas valentía, elijas claridad, elige transformar, elige izquierda, vota Elkarrekin Podemos. Javier de Andrés. Como hemos podido ver en este debate, el PNV no dice que no vaya a apoyarse en Bildu para gobernar, como ya hace, por ejemplo, Sánchez con el apoyo del PNV y de Bildu. Y me inquieta la suma que Bildu y PNV puedan ejercer, como ya hicieron en otras ocasiones, teniendo una mayoría parlamentaria para llevarnos a un nuevo plan Ibarretxe, porque tampoco lo han negado y, es más, en esta jornada hemos podido ver que tienen sintonías que nos llevarían a esa tensión que ya sufrimos los vascos durante mucho tiempo. Nosotros creemos que hay otro modelo, un modelo económico y social que, entre otras cosas, no hace cargar todo el coste de la vida social, económica y política sobre la clase media. Y creemos que es necesario hacer un cambio en Euskadi que nos lleve hacia una sociedad abierta. Para eso pido tu voto, para avanzar en una sociedad abierta, como es la europea, como es el mundo que ahora nos toca vivir y que se distingue mucho de este nacionalismo que se presenta como fracturador de esta sociedad. El pasado mes de julio el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ganó las elecciones. Entonces nos jugábamos la reforma laboral, las pensiones, el salario mínimo interprofesional. Este próximo domingo Euskadi se juega su futuro y solo hay un voto que decide apostar decididamente por ti, el voto al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. El voto que no quiere aventuras, un voto que garantiza la estabilidad y la buena gestión. Es ese voto a la izquierda útil que permite progresar, que permite que desde los gobiernos hagamos posibles las políticas progresistas, las políticas sociales. Si quieres que la sanidad mejore, si quieres una educación mejor para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, para tus nietas, para ti mismo, si quieres una Euskadi más segura, si quieres una Euskadi con más políticas sociales, con más políticas de vivienda para los jóvenes, con un buen modelo de cuidados, con más políticas de empleo que garanticen un más y mejor empleo, vota al que decide, vota al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Eskerrik asko. Pello Txandiano. Yo he tratado de hacer un esfuerzo
las últimas semanas por identificar espacios de encuentro, porque estoy absolutamente persuadido de que este país no se puede construir a espaldas de nadie. Necesitamos acuerdos entre diferentes. Aquí la cuestión principal no está entre dos modelos, sino la cuestión principal es el modelo de país que tenemos que construir necesariamente entre todos. La política de alianzas actual no genera estabilidad y necesitamos estabilidad, porque en este siglo XXI no se puede gobernar sin un propósito claro, sin una visión clara a medio-largo plazo. Por eso necesitamos gobiernos con propósito, que sean capaces de hacer frente a los retos que tenemos en este siglo XXI, que pongan encima de la mesa un proyecto sólido, que sumen voluntades ciudadanas y no intereses partidistas. Y para eso hay que superar la inercia. Hay que poner en marcha una regeneración, necesitamos un cambio. Y yo creo que la garantía para ese cambio es EH Bildu. Este domingo tenemos una oportunidad. Y por último, este minuto de oro, señor Pradales. Euskadi es un gran país a pesar de lo que nos intentan hacer creer. Yo estoy orgulloso de Euskadi y de cuál ha sido lo desarrollado y lo construido todos estos años. Nuestros aitas, nuestras amas han trabajado muy duro para llevarnos a los índices de calidad de vida a la vanguardia de Europa. ¿Tenemos que aprender de los errores? Por supuesto que sí, pero ahora con trabajo y humildad nos toca alcanzar una nueva Euskadi de futuro y de bienestar a una nueva generación. Por eso las elecciones de este próximo domingo son tan importantes y ahora toca decidir. Y la decisión es sencilla. Si quieres un gobierno que intente controlar tu vida, no me votes. Si quieres un gobierno que promueva la confrontación, no me votes. Si quieres un gobierno que ponga en riesgo tu economía, no me votes. Pero si quieres un gobierno que defienda tu libertad y tu seguridad, vótame. Si quieres un gobierno que proteja tus servicios públicos, vótame. Si quieres un gobierno para todas y todos, vótame. Si quieres un gobierno que garantice tu bienestar, vótame. Por eso te pido tu voto para este domingo. Eskerrik asko. Bueno, pues por nuestra parte, poco más, agradecer a los candidatos y candidatas que hayan aceptado la invitación de esta casa para debatir y poner sobre la mesa los temas que interesan a los ciudadanos y mucho ánimo con lo poquito que resta de campaña. Eskerrik asko. Agradecer, por supuesto, también a quienes nos han estado siguiendo en directo durante estas casi 2 horas que hemos estado de debate aquí en elcorreo.com y ya saben que toda la información está ya mismo en nuestra web y mañana en las páginas de papel del Correo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias.